pues ya estamos de vuelta. Ahora sí que este es el tercer bloque, el tercer video en YouTube. Para Spotify y eBooks, pues ahora sí que es el mismo audio. Y bueno, estamos hablando, ¿no? Sobre el tema este de los investigadores del misterio, cómo se han ido poco a poco reinventando. De aquí, de manera pública, quiero, pues, felicitar y también ahora sí que agradecer y admirar a Sheila y a Miguel porque, pues, ahora sí que tienen la valentía, ¿no? De hablar de Pedro Amorós en público y, bueno, y opinar sobre, bueno, que no están de acuerdo en varias cosas que ahorita él actualmente ha dicho, con todo el respeto del mundo, ¿no? Eso lo veo yo bastante bien. Y bueno, ahora sí que ojalá también otras personas de aquí en México que se dedican también al mundo del misterio hicieran lo mismo, ¿no? Porque es eso, ¿no? Podemos discrepar con el otro sin llegar a los insultos, nada por el estilo, Claro. y decir, te estás equivocando en esto, no me gusta esto suena un poco sensacionalista, esto no le hace bien a la investigación del misterio, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Yo creo que todos aquí pues nos gusta todos estos temas y por eso los queremos hacer de manera seria y científica, ¿no? Y principalmente encontrar las respuestas de todos esos temas que nos causan mucha curiosidad y ya también a nivel personal, pues también desde una perspectiva filosófica, pues también, ¿no? Como seres humanos, darle respuestas a cuestiones así como de habrá vida después de la muerte, habrá otras dimensiones, o será nada más un mundo, ¿no? Así, bueno, el sistema solar, otras estrellas, otras galaxias y demás, y ya no más, ¿no? O hay otras cosas más allá de lo que nuestros sentidos pueden ver, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Que nos lleva a meternos en todos estos temas, ¿no? Y Claro. regresando, ¿no? Al tema este. Una cosilla Sí, respecto a lo de Pedro, sí, a sí. ver, como persona pública que es Pedro, igual que lo soy yo, al tener un programa de radio y al escribir libros, evidentemente me gustan tanto los halagos, yo personalmente, como las críticas. Además, creo que una crítica, cuando sea constructiva, es interesante, porque a lo mejor yo estoy fallando en algo, creo que lo estoy haciendo bien y estoy confundido. Entonces, si alguien me dice, oye, mira, creo que estás confundido porque estás haciendo esto, siempre que te hagan una crítica y sea constructiva, es interesante. Yo siempre en mis historias en invierno digo que me gustan los haters, porque igual que la gente te alaba y despiertas un sentimiento de alabanza o de felicitación, despertar un sentimiento de ira o de odio o de lo que sea un hater, y que se moleste en perder su tiempo en mandarte un mensaje, pues eso yo siempre digo, eso también es de agradecer. Pero a mí me gustaría que si yo estuviera confundido, que algún amigo mío me dijera, oye Miguel, vas por mal camino, estás haciéndolo mal. Y no me lo tomaría malas. O sea, yo en ningún momento tengo nada en contra ni de Pedro Amorós ni de otras personas que pueden hacer la investigación paranormal como que yo creo que no es correcta. A lo mejor el confundido soy yo. Pero evidentemente, al ser persona pública puedo opinar. Nunca voy a faltarle al respeto, evidentemente. Si me encuentro con él, le saludaré como le he saludado las veces que le he visto. Me gustaría charlar con él tranquilamente. Pero creo que lo hago desde mi punto de vista y mi experiencia. Y desde el respeto, claro, creo que es lo más importante. Que la figura que tiene tanto él como las personas que hemos nombrado, porque al final son referentes y son de lo que nos hemos alimentado. O sea, yo soy como soy porque he conocido a gente como Pedro Amorós, Santiago Vázquez, Iker Jiménez, Lorenzo Fernández Bueno. Entonces, al final... Y al final te vas rehaciendo, ¿no? Pues con esos y que luego este mundillo de esa gente. Y que como dice, este mundillo del misterio es chiquitito y al final nos conocemos todos. Entonces, a mí yo me gustaría que si me confundo en algo, mis amigos, o los que yo considero que son mis amigos, me lo dijeran. Claro. A ver, yo primero lo respeto porque es una persona mayor que yo. Lo segundo, porque es una persona que lleva un trabajo a sus espaldas que yo creo que nadie en la vida se lo va a poder poner, ¿no? en tela de juicio. Y le respeto porque es una opción lo que está haciendo. Volvemos a decirlo, no lo compartimos, pero es una opción. Entonces hay que respetarlo. Y como dice Miguel, cuando nos juntemos, cuando hablemos con él, que por vía Facebook o por mensaje mismo, ¿no? Y a mí me encantaría irme a un sitio de esos chulos que va él a experimentar un día, una tarde o una noche y exponer cada uno, ¿no? Como lo hace. Y incluso me gustaría decir, pero Pedro, si tú antes esto lo hacías de una manera, ¿por qué ahora lo haces de otra? A lo mejor nos da una explicación que en esos vídeos no somos capaces de captar, pero yo creo que sobre todo, yo tengo una frase que siempre digo, que a mis amigos les quiero por sus defectos, si no, no serían tan amigos tuyos, ¿no? Como crees, porque para irnos todos a cosas positivas, pues estamos todos, ¿no? Y además hace muy poco estuvimos con personas muy cercanas a él y yo se lo dije, digo, yo tengo una pregunta.
siempre me he preguntado, ¿no tiene amigos o gente cercana que le diga, oye, Pedro, que te estás levantando un poco los pies del suelo? Y ellos dicen, sí, se lo hemos dicho. Entonces, al final, he llegado a entender y se me quitó esa tristeza o miedo que yo tenía en el que hubiera entrado en una espiral de creencia muy profunda y que iba a ser muy difícil sacarlo de ahí, sino que sea por la parte económica, por reinventarse, por no caer en el olvido, ha elegido eso. Entonces, al final, me quedé, os lo prometo, me quedé tranquila, ¿no? Esa noche en el que es una opción y como opción ha sido elegida por esta persona y ya está. No hay que darle tampoco más importancia, ¿no? Sí. De la que tiene. Sí, pero ahora sí que yo valoro eso, ¿no? De que tengan esa, ahora sí que valentía, ¿no? De opinar sobre los personajes que son populares del mundo del misterio. Por eso, ¿no? Bueno, principalmente por la experiencia, ¿no? Que tenía aquí en México. Claro, sobre todo yo creo que es por honestidad, ¿no? De tener la honestidad. A lo mejor valentía sí que es verdad que a veces tenemos ese tabú de decir, ¿no? Por esas pequeñas represalias que a lo mejor se puedan tener, sí. Pero yo creo que hay que ser honestos y desde el respeto pues hay que aceptar todas esas situaciones y desde el diálogo y sobre todo con la comunicación, y yo creo que esa honestidad pues deberíamos de utilizarla en muchos más ámbitos de nuestra vida, que yo creo que nos iría pues muchísimo mejor, por supuesto. Claro, definitivamente sí. Y bueno, en el tema ahorita de los temas estos bueno, del tema paranormal puede ser entretenido y honesto o es incompatible. En esta parte también quisiera hablar un poco sobre, hay un debate muy bueno que planteó Santiago Vázquez, que él decía que el tema del mundo del misterio es simplemente el tema de los fantasmas, el tema de la Ouija, el tema de solamente eso, ¿no? El tema paranormal, ¿no? Y no meter cosas como, por ejemplo, los misterios de Egipto o, no sé, los aviones que se han desaparecido y demás. Y para mí me parece que hay que ampliar el mundo del misterio más allá y también sirve mucho para interesarnos por la cultura general, ¿no? Y algo que me gusta mucho de cómo ha evolucionado en España el mundo del misterio es eso, que te encuentras a gente que te habla de Crónica Negra, te habla de historia de Egipto, leyendas en España o conspiraciones, y también eso, ¿no? Poco a poco el tema de las conspiraciones se ha tratado tanto bien y mal, ¿no? En el caso malo es, por ejemplo, Mundo Desconocido, que la verdad que lo siento, para este señor se le va la piensa y demás, y hay gente que sí lo trata bien, como por ejemplo Miguel Ángel Ruiz o Geraldine o David Santizo en Clave 45 y otras personas así, ¿no? Que tratan todos estos temas de geopolítica y etcétera, etcétera, ¿no? Por eso me gusta mucho lo que se pasa en España, porque hay una enorme diversidad, ¿no? Cuestión que yo no he visto en México, que en México, insisto, está la escuela Carlos Trejo, y está la escuela Extra Normal, o está la escuela Jaime Maussan, y de ahí no salen. Y la verdad que me agota un poquito, ¿no? Hay un podcast mexicano que me hicieron, que me recomendaron desde España, qué curioso, que se llama Cruce de Caminos, que me está interesando mucho porque son mexicanos hablando de las historias de España. Y eso está muy bien porque yo creía que yo era el único friki mexicano que se interesaba por el mundo del misterio en España, ¿no? Y cierta, por lo que he escuchado, está muy bien. Pero es eso, me gusta que haya diversidad y no sé cómo vean ustedes eso, ¿no? ¿Cómo es el mundo del misterio? O sea, ¿nada más puros fantasmas y demás? ¿O hay que ampliar el abanico de temas? Claro, hay que ampliar y yo creo que hay que seguir poniendo guiones en esa lista. Siempre decimos que es un abanico muy amplio, como tú bien dices, entra arqueología bíblica, misterios del espacio, de la creación, las conspiraciones, que yo creo que no deja... Es que misterio también tiene una definición, ¿no? Que no solamente la podemos extrapolar a lo paranormal, sino es que, y pienso que es un error cerrarse puertas y solo tener una mira, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? Como los burros, solo para adelante. Pues entonces yo creo que para mí es un error y yo creo que es una de las cosas que estos grandes pioneros se han quedado anclados en el pasado y es ese problema, ¿no? Que solo, como dicen en este caso de Santiago Vázquez, solo son espíritus, energías. Entonces yo creo que también ha sido un problema para ellos el no poder avanzar en este sentido o no subirse en ese tren que iba tan rápido, ¿no? Y que iba abriendo tantas puertas en esta ocasión, pero yo creo que hay que seguir y si nos pusiéramos a enumerar todo lo que para nosotros es un misterio, pues a lo mejor nos tiraríamos horas enumerando, ¿no? O haciendo, como digo, como esos guiones. Yo creo que hay tanto, la Biblia es un misterio, las religiones, todas las religiones del mundo son
un misterio, todas las creencias, todos los dioses, cómo han evolucionado. Es que yo creo que toda la antropología es un misterio, es que entonces no pararíamos. Por eso, a mí cuando hay alguien que es especialista en algo que yo no consideraba misterio y de repente me di cuenta que lo que está hablando ese señor tiene muchas incógnitas, pues es una maravilla, ¿no? Que a mis 42 años que tengo todavía me siga sorprendiendo y sobre todo, ¿no? Interesando por algo cuando te piensas o nos pensamos que ya lo sabemos todos, pues para mí eso es algo increíble. Poco más puedo añadir yo lo que ha dicho Silas, es que básicamente al final esto sí que es muy de agradecer, sobre todo aquí en España, a programas como La Rosa de los Vientos, Milenio 3, que dieron más abanico al misterio, no solamente pues psicofonías, fantasmas, etcétera, sino que me dieron más campo. Entonces es una cosa de agradecer, sobre todo aquí, digo, en España, sobre todo Rosa de los Vientos, el programa Turno de Noche, Milenio 3. Es que cuando comenzaron a meter la ciencia dentro de esos espacios tan dirigidos, ¿no? Que teníamos del misterio, era como de locos, de echarnos las manos a la cabeza. Y ahora no entenderíamos un mundo del misterio sin que estuviera la medicina y la ciencia entre ellos. Ay, perdón, había puesto el mute y demás. Sí, ahora sí que es como ustedes comentan, ¿no? Y es eso, ¿no? La diversidad. Ahorita me estaba acordando, por ejemplo, de un programa que se llama La Rueda del Misterio. Sí lo ubican, ¿no? Sí. Por ejemplo, en La Rueda del Misterio. ¿Cómo? No escucho. El Pertierra, ¿no? Es el presentador. O colabora. Claro, sí, Javier. Sí. Ahora sí que es el presentador del programa. Y es eso, como digo yo, la diversidad es eso de en un programa te ponen a una persona que uno dice, ¿y este señor de dónde salió, no? Por ejemplo, invitaron a un señor que se llamaba John Doe, de Mirando el Mundo a través de mis ojos, que ahora en la actualidad ya se cambió el nombre y ahora creen otro tipo de locuras, pero bueno, en ese tiempo se presentaba como esa gente del CNI, ¿no? Se enfrentaba a ese señor, ¿no? Y experto en conspiraciones. Y bueno, repetía todas las conspiraciones absurdas que había por ahí del año 2010, ¿no? Ni siquiera el señor tenía originalidad. Pero luego había otros programas en donde entrevistaba, por ejemplo, a Lourdes Cawich, que ya es astrónoma mexicana. Es así como pude yo conocer a Lourdes Cawich, que ya colaboraba antes con el SETI y demás. Bueno, la página web, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, es lo que a mí me gusta mucho a mí de todos esos programas, porque pues te hacen conocer a gente que vale la pena, otros que son personajazos del mundo magufo que bueno, pues te generan un poco de entretenimiento, pero es eso lo que a mí me fascina de los programas de España, ¿no? Y ahora quisiera entrar a otra vertiente. Muchos de nosotros obviamente hemos sido influidos por Milenio 3, Cuarto Milenio y demás, el trabajo de Iker Jiménez. Yo discrepo mucho con Iker en cómo aborda algunos temas, también ese explosivo libro, ¿no? De Antonio Luis Moyano de Iker, el mago del misterio, que la verdad que allí repasa varios casos que tienen otra explicación y no la explicación que le dio Iker en su tiempo, pero ahora en la actualidad como que él se quiere alejar del misterio y se mete en cuestiones como que políticas, ¿no? Cuestiones que, bueno, también yo ya he analizado, ¿no? Junto a David Santizo aquí en este mismo canal, donde hablamos de eso. Pero ustedes cómo ven esa deriva de algunos programas o algunos divulgadores de misterio que ya no hablan de misterio, sino que hablan sobre cuestiones políticas. ¿Está bien o bueno, ya o es simplemente eso, reinventarse ahora de una nueva manera, ¿no? De todos estos personajes que antes hablaban de misterio y ahora de política. Yo es que con la política tengo un problema porque soy apolítico total, entonces no suelo opinar, no es un tema que me interese mucho. Sheila, al contrario, sí es muy política, pero no es una cosa que me interese mucho. De Cuarto Milenio, es que no te voy a engañar, hace que no veo un Cuarto Milenio, pues a lo mejor algún día haciendo zapping y hablan de algún tema de misterio o fantasmas, que es lo que más me interesa, y a lo mejor me quedo, pero si te digo que llevo como 7, 8 años sin escucharlo, no te exagero. Tampoco el giro que ha dado, ya no hablo de política, sino que el giro que ha dado no es el Cuarto Milenio de cuando yo empecé. A lo mejor yo no soy el mismo que cuando empecé a ver Cuarto Milenio. Entonces no eso. Pero sí que hay divulgadores que se dedican, hablan de, por ejemplo, con Miguel Ángel Ruiz, que lo ha comentado. Habla un podcast que se llama Falsa Bandera, si no recuerdo mal, donde hablan de geopolítica. También muy bueno. De ciertos temas.
al final las conspiraciones van bastante relacionadas Sí, de claro. la política, van casi de la mano en muchas de las conspiraciones. Entonces, hombre, yo no podría hablar de eso porque no tengo ni idea, pero tampoco lo voy a escuchar porque no es un tema que me interese. Pero si hay compañeros que, por ejemplo, Miguel Ruiz, que es un experto en conspiraciones, o Gerald, o David, que has comentado, hablan de política, geopolítica, de cosas, ya no digo misterios, sino... bueno, la política en sí es un misterio, ¿no? Pero si hablan de Sí. combinaciones, de por dónde van a ir los tiros, por qué hacen determinadas cosas, me parece interesante. Siempre hay un público al que le interesará, pero vamos, yo te digo que yo de tema de política, poquito a poco. No, y lo que decías, Edgar, de que si nos parecía bien que hayan tomado, ¿no?, esos derroteros, pues quizá es verdad que es porque han tenido que reinventarse, porque son muchos años de contenido en el que cuesta sin caer en esos refritos y en esos casos de siempre, en esas mismas recreaciones que a lo mejor a nosotros en este caso era lo que nos llamaba la atención y lo que nos enganchaba. Yo creo que como decimos, ¿no?, es muy difícil mantenerse en antena con una audiencia más o menos, ¿no?, que sirva para mantenerse en antena. Y a lo mejor incluso en este momento pues nosotros estamos cayendo en ese sesgo de habernos cerrado alguna puerta y no abrir esas miras a otras posibilidades que a lo mejor dentro de unos años, lo que está en este caso integrando Iker o cualquier otro presentador en su programa de misterio, pues dentro de unos años esté de moda, ¿no?, o sea algo que interese y que esté integrado dentro de ese abanico. Personalmente yo lo que creo es que al final somos unos románticos y que volvemos pues a esos orígenes cuando nosotros comenzamos con esos casos, con esos testimonios con los que hemos crecido, y nos cuesta un poco, ¿no?, abrirnos a cosas que no entendemos o que no llegamos a esos conocimientos. También lo que creo que le ha ocurrido en este caso, porque a lo mejor es el más evidente, pero yo creo que ha ocurrido también en otros programas de televisiones y de canales locales, es que nosotros hemos cambiado, por supuesto. No es el mismo pensamiento ni las mismas preguntas. Y sí lo noto porque escucho muchos programas de ustedes, tanto de los primeros y los más actuales, y sí se nota la evolución, sí. Claro, sí, porque evidentemente yo creo que eso lo da la edad, la experiencia y cosas por los que tú en un momento dado darías un brazo, ¿no?, como se suele decir vulgarmente, pues ahora no te hubieras arrepentido de habértelo cortado. Pero bueno, yo creo que eso nos pasa a todos, igual que nos pasa a nosotros, también les pasa en este caso, ¿no?, pues a los directores y a los guionistas de ese programa. Y también lo que ha cambiado es el tipo de público. Yo creo que sigue teniendo, ¿no?, esa gente del principio que es una acérrima, ¿no?, son acérrimos creyentes de todo lo que dicen estos personajes, porque para ellos incluso son más que referentes, y yo creo que eso es algo muy peligroso. Y luego está vamos a decir, el telespectador medio, que somos muchísimos, en los que nosotros también hemos cambiado y hemos dejado de seguirle, pero también es verdad y hay que reconocer que tiene a otro mucho público nuevo, más joven, con unas ideas mucho más renovadas, que son los que están dando auge y que llevan al seguimiento, ¿no?, de estos nuevos temas. Entonces yo creo que al final todo va con un poco de marketing, con las audiencias, porque al final es un programa de televisión que tiene que tener un mínimo, ¿no?, para, como digo, para seguir en antena, pero yo creo que ha ocurrido eso, ¿no?, que él ha cambiado, nosotros hemos cambiado, y en lo que se refleja es que el público que le seguía, ¿no?, pues es totalmente diferente. Y yo creo que unos años atrás no tenía público tan joven como el que tiene ahora. Pero bueno, que no quiere decir que sea malo o bueno. Para eso tú eres el espectador y decides si verlo o no. Ah, sí. Sí, en eso es muy cierto como ustedes comentan. Y bueno, aunque también me parece, ¿no?, que digo yo, sí que se va a hacer a un lado ya del tema del tema extraterrestre y todo eso y demás, también sería buena oportunidad de ¿cómo decirlo?, de revelar también la cara B de muchos de los casos, ¿no? Uno de los todavía colaboradores muy buenos que tiene él es Pablo Vergel, que él, digamos, que va reeditando también todos esos libros clásicos de John Keel y todos esos personajes, la verdad que tenían sus hipótesis, ¿no?, en aquellos tiempos sobre los casos extraterrestres de los años 60 y 70 y bueno, y 80 también. Y es eso, o sea, cuando uno va profundizando en esos casos, por ejemplo, en Crónicas de Nantucket tocamos el tema del caso de Travis Walton, y resulta que había gente que había hecho publicaciones o había investigado el caso y demás, que solo los conocían en Estados Unidos, ¿no? Y luego ni así, o sea, como no tenían una publicación en un periódico o algo así por el estilo, era muy difícil que se hicieran eco con su investigación, ¿no?
y uno se enteraba de cosas como, por ejemplo, Phil de Class encontró de que Walton y sus compañeros tenían problemas para entregar su trabajo, porque como eran leñadores y demás, todo eso, pues van firmando en el contrato de, bueno, en tal fecha empiezas la obra y en tal fecha la acabas, ¿no? Pero no iban a terminar con la obra a tiempo, ¿no? Entonces resulta que se da la coincidencia que se encuentran con el famoso ovni, Travis desaparece y ellos pues están buscándolo desesperadamente porque pues, van a pensar que lo habían asesinado, ¿no? Pero coincide con el tema de que faltaba terminar con la obra, ¿no? Y ese dato importante se da en el libro de Philip Glass, que Philip Glass no lo quieren mucho los ufólogos, porque, bueno, se dedica también a desmentir casos y todo eso, ¿no? A eso es lo que yo me refiero, ¿no? Digo yo, bueno, si te vas a hacer a un lado del tema de los ovnis, sería bueno sacar, pues también la clave de esos casos, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de Pascagoula, ahí estuvo muy bien Puerto Milenio cuando entrevistó a uno de los testigos del caso Pascagoula, ¿no? Para, bueno, ver su testimonio, ¿no? Ahora en la actualidad, ¿no? Pero pues bueno, entiendo que también eso para el rating como que no es muy atractivo y ahora hay que se ha centrado más en hablar de cuestiones que atraen a un público pues más mayoritario, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones políticas, cuestiones que yo no personalmente discrepo por mis ideologías políticas también y todo eso, pero pues eso, ¿no? Ahora sí que escucho los programas de antaño, ¿no? De Milenio, de Cuarto Milenio y demás y todo eso y me parecen mucho más pues entretenidos, aunque bueno, claro, también tiene sus peros y demás, que la actual Iker, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas todo cambia, ¿no? En la vida. Claro, a ver, lo que dices sería lo ideal, ¿no? Contar, por ejemplo, el caso de Travis Walton, que es el famoso leñador que desapareció, luego hicieron una película, fue la de Fuego en el Cielo, pero claro, contar su versión, la supuesta versión oficial, como la versión que tú has comentado, ¿no? También pasa, por ejemplo, nosotros aquí hay un caso en España que se llama el fantasma de Saucedilla o el aparecido de Saucedilla, que da la casualidad que es el pueblo donde nacieron la madre de Sheila. Entonces, la chica que cuenta el testimonio, muy rápido, esta chica va hacia su casa, dos chicas van hacia su casa y en la acera de enfrente se aparece un ensotanado de unos 3 metros de alto que va como, no va levitando, sino que va como sin andar, moviéndolo como flotando y ellas se asustan. Y luego lo ven en ocasiones posteriores. Una vez tirando la basura, una de ellas. Bueno, pues nosotros tenemos otra versión que no es tan conocida, que se inventaron esta historia porque llegaban tarde y para que su padre no la regañara, pues se inventaron, estoy resumiendo muy mucho, pues se inventaron esta historia de que habían visto algo. Es cierto que en el pueblo se había visto anteriormente unas luminarias en el cielo y a raíz de eso pues puede que estas chicas se inventaran esta historia. Pero claro, hay que contar las dos versiones o si hubiera alguna más, oye, una broma, un malentendido, para que tanto los investigadores como el público que lo está oyendo saquen sus propias conclusiones. El problema es, pues como lo hemos dicho, lo de Lisa Lam, ¿no? Mostramos solo el vídeo y parece algo paranormal, ¿no? Tú piensas que una entidad está atacando, pero cuando ya ves el trasfondo, ves la historia de que esa chica estaba mal, etcétera, etcétera, estaba pasando una mala racha, lo achacas a que pues, una mala medicación o se había consumido alguna sustancia y ves el vídeo con otros ojos. Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? Pero al final, pues dependiendo un poco también del tema, me imagino de las audiencias, es que no es lo mismo, insisto, hacerlo por afición, como en nuestro caso, a vivir de ello y tener que comer de ello tú y tu familia. Entonces, a veces pues tendrán que, a lo mejor no apoyan ese tipo de contenido, pero evidentemente, pues al final el tema monetario y el tema familiar tira más. Entonces, a veces tendrán que hacer cosas que a lo mejor no están de acuerdo. Claro, totalmente sí. Y ahorita que hablas del tema ese no conocía ese caso, creo que sí me suena porque incluso tengo un libro de un ufólogo mexicano que se llama Carlos, se me acaba el apellido, que era Galería Extraterrestre, ¿no? Y los dibujos parecían como de la Liga de la Justicia y demás, todo eso, pero hacía un compendio, ¿no? De varias casas así de humanoides. Y creo que estaba ese caso que ahorita mencionas de España. Luego lo voy a, bueno, con más tiempo lo voy a checar si es ese mismo, pero sí está muy interesante, ¿no? Y eso, ¿no? Cuando ya uno se mete a la intrahistoria y resulta que la explicación es más mundana y era de que, bueno, es que se inventaron esa historia para, pues, evitar problemas o algo así por el estilo, pues vaya, ahora resulta, ¿no? Que esa era la explicación, ¿no? Y escuché en los programas que, bueno, estaba escuchando de ustedes
que incluso los entrevistaron, bueno, en El Dragón Invisible, en Hombres de Negro y demás, todo eso, que hablaban de los Warren, ¿no? Y para mí los Warren, la verdad que a mí son de mis favoritos de charlatanes y demás, todo eso, porque la verdad que los casos que han tocado ellos, el Amityville, el de Enfield, el del hombre que asesinó al casero, que se defendió, ¿no? De que supuestamente estaba poseído y que el diablo lo había obligado y demás, todo eso. Todos esos casos en Crónica de Nantucket que lo hemos investigado, o sea, hemos buscado, ¿no? Por pues eso, las referencias que no citan siempre, ¿no? Los programas de misterio y demás, todo eso. Sara Hernández, que bueno, le envío un saludo, ella se leyó todas las páginas de la demanda de Gerard Britsley, el escritor, ¿no? De los libros de los Warren en contra de la Warner. Ella se leyó la demanda completa y encontró, ¿no? Muchos salseos ahí dentro de esa demanda, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, los Warren muchas veces, pues eso, ¿no? Hacían que los escritores, ¿no? Que escribían sus libros exageraran un montón las historias, muchos de los datos no son correctos. Por ejemplo, nosotros nos pusimos en contacto con Carl Glatzel, que es el hermano del niño que aparece en la historia de la historia de esta que les había comentado del diablo me obligó a hacerlo, ¿no? Estuvimos en comunicación con él por correo y bueno, él seguía diciendo eso, ¿no? De que pues los Warren nada más los había estafado, les había prometido de que con el libro iban a ganar mucho dinero y no ganaron. Y él me decía, ¿no? Que iba a publicar un libro en contra de los Warren y demás y todo eso. Y la última vez que me comuniqué con él, hace un mes, me decía que no, que el proyecto del libro se detuvo, ¿no? Lo cual entiendo, ¿no? Porque la verdad que los Warren es casi una factoría y hablar mal de ellos en Estados Unidos. Claro, no interesa. Sí, no interesa y meterse en un problema bastante chungo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Sus películas al final de cuentas son entretenimiento, soy consciente de eso, pero siempre ellos agarraban de familias disfuncionales, familias también con, ¿cómo decir?, con fuertes creencias religiosas. Sí, claro, es que el primer problema que nos encontramos cuando hablábamos de los Warren es que no eran parapsicólogos, eran demonólogos. Entonces ya tenemos que enlazar que todo lo que ellos hagan y todo lo que ellos interpreten va a estar siempre ligado a las creencias religiosas. Entonces yo creo que ahí es uno de los sesgos, aparte de todo lo económico que les venía bien, de todo lo que el imperio, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera, que montaron, pero también creo que hay que conocerlos porque hay casos muy interesantes y aparte son cultura del misterio, para bien o para mal, pero bueno, habrá gente que los tenga como un ejemplo, como si fueran referentes, y habrá gente que los tenga como ejemplo de lo que no hay que hacer. Entonces yo creo que para bien o para mal, los Warren siempre van a estar dentro de este mundo. Sí, claro. A ver, todo el mundo tiene esqueletos en el armario, claro. Eso está clarísimo. Evidentemente, la labor que hacían de ayuda a familias que supuestamente les ocurría algo, pues es digna de tener en cuenta. Luego, que ellos se lucraran o no escribiendo libros, pues evidentemente... O vendiendo los cuadros que en este caso pintaban los reyes. Yo eso lo entiendo. Lo que sí es cierto que ellos cuando alguien les pedía ayuda, ellos no pedían dinero para ir a los sitios, evidentemente. Luego lo ganaban pues dando conferencias, vendiendo los libros. Entonces el museo que tenían, que cobraban una entrada para que la gente entrara a ver las cosas. Pues al final tienes que ver pues los pros y los contras. Evidentemente, como ha dicho Sheila, son religiosos, son creyentes. Ed era demonólogo, era uno de los pocos demonólogos que no era cura, entonces pues, incluso podía hacer exorcismos, siempre con la supervisión de un sacerdote. Y en casi todos los libros, yo me he leído todos los libros de los Warren, en casi todos, no me podría asegurar todos, pero creo que en casi todos siempre recurren a la iglesia, ¿no? Para la casa está infectada, hay una posesión, está poseído por un lobo, al final todo es creencia religiosa. Al final es como dice Sheila, es historia de la parapsicología, como puede ser aquí el Palacio Linares o el caso Cañitas, pues al final son historias que nos han ocurrido, se han transgiversado, se han exagerado o no son exagerados, son realmente como ocurrieron, pero al final son necesarias saberlo para tú ir formándote e ir creando tu forma y tu pensamiento crítico sobre lo que ocurre y lo que no ocurre. Uno de los problemas principales que siempre digo del mundo del misterio es que no hace falta titulación. Cualquiera puede decir, soy investigador, pues algo con una grabadora, pero que
que yo lo he hecho al principio, ojo, que yo cuando salía al principio pues iba con mi grabadora y yo pensaba que era un investigador. Pero el leer, el formarme, el escuchar programas, el ver documentales, el experimentar en primera persona todo este tipo de cosas me ha hecho ir por un lado que a lo mejor me cuesta más a la hora de divulgar porque no es tan interesante como 7 fantasmas, pero para mí es el que me satisface porque no estoy engañando a nadie. El primero que se engañaría si contara eso sería yo y es totalmente innecesario. Claro, sí, por eso. Sí, y es eso, ¿no? Al final de cuentas, pues ahora sí que ha sido un producto de los Estados Unidos que se ha exportado al resto de países. Y el tema de la ayuda familiar, bueno, dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Amityville, es cierto que los Lutz aprovecharon mucho la fama, ¿no? Porque aparecían en televisión, mostraron los aquella Warren llegaron a fotografía. posteriori. Los Warren en Sí, Amityville llegaron a posteriori. No el caso fue, ellos, de hecho, la famosa foto del niño fantasma no es de los Warren. La gente se lo achaca a los Warren, no es de los Warren, es de uno de los periodistas. Y los Warren estaban por allí, pero los Warren en Amityville, testimonio, o sea, fue algo testimonial, fueron a ver qué ocurría, pero no les pidieron ayuda. No es como, por ejemplo, en el caso de Enfield o otros casos, en el caso de que tenían en la parte de abajo del sótano tenían la morgue, ¿no? Una morgue, son casos en los que han llamado a los Warren. En el Amityville en este caso no es. Ellos sí pulularon por allí porque ya tenían fama de que eran grandes investigadores y por eso pulularon como en otros muchos casos. Pero en este caso en Amityville no tienen nada que ver, ni incluso la foto que se les atribuye a ellos. Sí, porque bueno, cuando ahora sí que fue una reportera la que puso en contacto ahí a los Warren, y es cuando hicieron la famosa visita a la casa, se tomaban las fotos y todo eso. Y uno de los colaboradores, y bueno, lo que se ha comentado mucho en los foros, no sé si ustedes conozcan ese foro que se llama Amityville, es en inglés. Hay un foro de Amityville en inglés. No. Luego les paso el enlace porque es que los salseos que hay allí son muy buenos. Y ahí ahora sí que se habla de eso, ¿no? De que posiblemente el famoso niño haya sido un chico que iba con los Warren, que era colaborador de ellos, que tú lo ves y se ve muy jovencito, ¿no? Y puede ser que haya sido el famoso niño que sale en la fotografía. Bueno, la foto es totalmente falsa, o sea, no es el primero que le brillan los ojos al niño, entonces es alguien humano, evidentemente, o es el brillo del flash, y de hecho se le ve entre la barandilla, o sea, es una foto. Lo que no sabían, no se ponían de acuerdo en que si era uno de los niños de la familia, si era un niño que pululaba por allí, si era el hijo de alguien, pero eso es lo que no se sabía exactamente, pero que la foto es falsa, desde que salieron las películas de Expediente Warren. Sí, ¿no? Y bueno, y lo del caso de Enfield lo investigaron más los británicos que los propios Warren, ¿no? Incluso había un señor que en apoyo, sí. Como asesores. Yo creo que muchos de los casos iban solo como a modo de asesoramiento, nada más. De hecho, ellos llegan cuando ya ha ocurrido tanto la fotografía famosa como lo de la pieza de Lego, ellos llegan a posteriori. Claro, sí, y es eso, ¿no? Ahora sí que tuvo ahí más bueno, se involucró más un señor que se llamaba Gross, ¿no? Que incluso desafortunadamente pues había perdido a su hija, que se llamaba Janet, y que luego posteriormente pues le coincide un caso en donde la niña se llama Janet y parece ser que hubo un vínculo, ¿no? De padre e hija entre ellos dos. Incluso Janet ya cuando es adulta pues decía eso, ¿no? De que, bueno, como se habían divorciado su madre de su padre y demás, todo eso, ahora sí que en los investigadores y demás encontraban, ¿no? Una especie de figura paterna, ¿no? Y que muchos de los fenómenos también ella los iba provocando para hacer que se sintieran bien, ¿no? Los investigadores, ¿no? Era curioso eso. Y bueno, en este bloque así final, bueno, les iba a preguntar sobre Vallecas, el caso de Vallecas, pero yo creo que con eso lo cerramos al final, porque hay mucha tela que cortar, ¿no? Pero vamos ahora a seguir al siguiente bloque, que sería personas del mundo de la investigación paranormal que les han bloqueado por trabajar diferente, y a mí también me ha pasado, ¿no? Bueno, a mí en mi caso me pasó con Jaime Maussan. Él presentó un caso en donde, por ejemplo, se veía en un radar meteorológico una especie como de espiral, ¿no? Y bueno, yo le escribí un correo electrónico a los ingenieros, ¿no? Que tienen el radar de Catedral se llama así, ese radar está en el Estado de México,
y bueno, ellos me explicaron que había un mal funcionamiento del radar, ¿no? Entonces yo publico todo eso, se lo comparto a Maussan y Maussan, en lugar de pues verlo como algo positivo porque estaba colaborando en la investigación, no, se enfada, me dice que no es eso y me bloquea, ¿no? Y así pasa, ¿no? Muchas veces que uno le corrige algo a una persona y termina habiendo polémica, ¿no? Y he escuchado que a ustedes les han bloqueado a muchas personas que no les gustan las críticas. Sobre todo a mí, más que a Seila, porque yo soy más visceral y enseguida pues me enervo y sí me han bloqueado, muchísima gente me ha bloqueado, muchísima gente no quiere salir con nosotros a ningún tipo de experimentación paranormal porque dicen que es que les estropeamos la experimentación. A nosotros nos pasó hace poco en una mesa parlante que estaban demostrándome cómo funcionaba, porque yo nunca había experimentado con ella, me dijeron que no funcionaba porque era yo el que estaba bloqueando las energías. Pero al final... ¿qué vas a hacer? Pues yo intento ser lo más sincero posible, denunciaré y seguiré denunciando cuando veo tropelías como esos investigadores o supuestos investigadores que contactan con la niña que os he comentado antes de Tenerife mediante una ouija, pues eso lo seguiré denunciando por activa o por pasiva, porque no podemos consentir ese tipo de cosas. Que haya gente que hace cosas que no me parecen correctas, pues bueno, hay tantas cosas que no me parecen correctas desde mi punto de vista, que al final no voy a estar enemistándome con todo el mundo. Entonces ha llegado un momento en que estoy en un momento un poco, no voy a decir pasota, pero sí tranquilo, no quiero enemistarme con nadie. Diré, si me preguntan, pues como hemos estado hablando de otras personas, mi opinión como personas públicas que son, pero tampoco me han bloqueado en muchos sitios. Al final son un poco gajes del oficio, ¿no? Aunque esto no sea un oficio, sea una afición. Pero bueno, al final prefiero que me tachen de malo a que se piensen que es que yo formo parte de ese circo. Entonces, pues si tengo que... Me ha pasado con muchos grupos de Andalucía, me han enviado mensajes. Incluso pensaba cuando escribí el artículo del Ojo Crítico, pensaba que iba a recibir más mensajes y al final no pasó tanto. Por lo tanto, no es una cosa. Pero este tipo de cosas siempre digo, hay que denunciarlas, ¿no? A mí que un chico vaya a un castillo y diga que le han arañado, pues me da igual. Pero cuando hacen tropelías de ese estilo, como lo de Verónica Forqué, que hemos comentado antes y eso, pues esas cosas yo creo que sí que hay que denunciarlas porque no debemos caer en el error de entrar en un juego sucio para tener un mísero me gusta o un momento de fama. Claro, claro. Y ahora sí que, pues, bueno, decías tú, ¿no? Que en el Ojo Crítico esperabas comentarios y demás. Yo creo que no iba a pasar eso o sea, comentarios malos, ¿no? Debido al tema de que, bueno, muchos de los que enfocan estos temas, ¿no? Desde un punto de vista sensacionalista y demás, todo eso, pues no consulta las publicaciones críticas, ¿no? Claro, O claro. sea, Luego, sí, normalmente voy a hacer una broma fácil. Si muchos de estos GIFs no leen, entonces es que sí pasa mucho de eso, ¿no? Porque es que se basa, ¿no? En lo que ven en YouTube y eso es lo preocupante, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya está mal, ¿no? Cuando luego empiezan a hacer campañas de no inviten a fulanito porque lo único que hace es estropear la investigación o es una persona muy negativa, ¿no? Aquí en México la verdad que son muy extremistas y luego también lo chistoso es eso, ¿no? De que cuando, por ejemplo, una vez hubo un debate entre escépticos y ufólogos o bueno, creyentes en el tema de los extraterrestres. Y resulta que allí ellos se presentaban de manera crítica. O sea, era como, ¿por qué cuando están con su gente son muy creyentes, pero ya cuando están con un escéptico, ahí como diciendo, ay, hay que ser autocríticos, cierto. Entonces, como que una especie como que de doble cara, ¿no? Porque sí, creo yo que si piensan eso, tienen que defenderlo en cualquier contexto, ¿no? No nada más bueno, cambiar cuando son escépticos y cambiar cuando están con su público que saben que les van a dar aplausos en el chat, ¿no? O bueno, si hacen una conferencia en persona, también ahí les darán aplausos, ¿no? Y ahorita también me estaba acordando, y es algo que también ya había hablado con ustedes off the record, en muchos de los programas ustedes han mencionado que hay una persona en Sevilla que cobra por las excursiones paranormales y demás, todo eso, pero bueno, los edificios están tan maltratados que puede haber, bueno, ha habido incluso accidentes y todo eso, y bueno, ahora sí que son
son bastante cuestionables, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Esas reuniones en Sevilla. A ver, ahora mismo en Sevilla, nosotros cuando hablamos en su día había distintas rutas. Ahora hay otras personas que se dedican a ello, ya no están los que cuando en su momento lo comentamos, pero no solamente es algo de Sevilla, también lo hay en Madrid, lo hay en Granada, lo hay en distintos puntos. Parece como que Sevilla fue porque justo hubo un reportaje en televisión y causó bastante revuelo. De un Halloween, además hay que recordar que fue un Halloween donde 200 personas, se reunieron 200 personas, entonces era para echarse las manos a la cabeza porque estamos hablando de un derribo, que nosotros no estamos en contra de las rutas. No, al contrario, nosotros somos consumidores de este tipo de rutas cada vez que vamos a una ciudad para escuchar las leyendas, los misterios. Hemos ido a Coruña este año en Galicia y hemos hecho una, o sea, raro es la ciudad que visitamos que no realizamos una ruta. Lo que nosotros denunciábamos en ese momento es rutas paranormales en derribos, pero ya no solo por la forma de experimentar que tienen, que por supuesto no la compartimos, sino lo que queríamos denunciar era el peligro que tenía el ir a estos lugares. Era lo que nosotros en ese momento, por eso en ese momento, en esta ocasión, alzamos la voz, porque no nos parecía correcto que en un sitio con ese peligro, en el que sabíamos que en algunas de estos, que no eran empresas, sino en algunas de estas rutas ni siquiera llevaban el seguro civil por si para que te cubriera por si pasaba algo. Entonces nosotros por eso pusimos el grito en el cielo, ¿no? Como se suele decir, porque nos parecía algo tan descabellado, donde la integridad física de las personas estaba en juego, que de alguna manera pues teníamos que decirlo, y nosotros tuvimos la ocasión de utilizar como plataforma nuestro programa de radio para dar voz a toda esta gente, que así lo hicimos. Sabemos, como dice Miguel, ¿no? Que a día de hoy se siguen realizando esas rutas paranormales. Nosotros hemos estado en alguna de ellas, vuelvo a repetir, por supuesto no compartimos la forma de trabajar que tiene, pero bueno, sí que es verdad que al final volvemos a lo de los programas. Si lo vendieran como un espectáculo estaría bien, o por lo menos a nosotros nos parecería que está bien, pero el problema que tiene este tipo de rutas o de espectáculos, vamos a decir, es que lo venden en algunas ocasiones como una oportunidad para contactar con el más allá. Y ahí sí que es lo que... Claro, y el problema es que incluso cuando hicimos el programa indagamos, ¿no? Un poco más, porque dijimos, una cosa es hacer una ruta por ciudad contando leyendas e historias, que tienes que tener el seguro de responsabilidad civil, pero ¿qué tipo de seguro te haría falta para meter a 50 personas en un edificio que está abandonado, que se puede caer en cualquier momento? ¿Lo cubriría la entrada? Entonces, claro, juegan con lo que he dicho antes, ¿no? Esas palabras, donativo, aportación. Entonces ellos no tienen seguro, te hacen firmar un papel, en el mejor de los casos, de que ellos nos hacen responsables de si ocurre algo, que normalmente eso no lo hacen, y a lo mejor por 10 euros te dicen que lleves tú el coche, el bocadillo, la gasolina, las luces, que los fantasmas ya los ponen ellos. Entonces, ese tipo de rutas pues son las que denunciamos en su día, que seguimos denunciándolas evidentemente, se siguen haciendo, pero bueno, ya te digo que al final es una batalla perdida. Hemos ido a algunas nosotros, de hecho, cuando fuimos a Sevilla hicimos una ruta de estas en un derribo, nos hicimos amigos de la persona que lo hacía, porque su pensamiento era muy parecido al nuestro, pero era una forma de ganar dinero para poder invertir en más equipo, para poder hacer experimentación paranormal o investigaciones paranormales. Entonces, bueno, él nos explicó el motivo, lo entendimos, de hecho, es un amigo, le tenemos muchísimo cariño, pero comprendimos por qué lo hacía. Otras personas lo hacen simplemente por ganar dinero, pues bueno, oye, que al final cada uno no lo apoyamos, no lo compartimos, pero entendemos el motivo. Pero al final seguirá haciéndose, por mucho que luchemos, si se cierra una, se abrirán 3 y al final es algo muy difícil. Y el problema es pues, que hasta que no ocurra una desgracia y tengamos que lamentar algún tipo de heridas o de pérdida de vidas, pues no se tomarán ningún tipo de medidas. Y ese es el problemilla. Sí, ahora sí que recuerdo, incluso hicieron una especie como de documental en donde salía este señor sevillano y sí, mostraban cómo se veían ya todas las casas en ruinas y hasta había agujeros en el piso y todo eso. La verdad que es bastante peligroso, ¿no? Sé que en España, bueno, sí, en España hay actividad telúrica, son sismos que están, digamos que, bueno, hay unos sismos que son en costas y otros que son intraplaca, ¿no? Pero los más comunes son los intraplaca, ¿no? Lo he estudiado debido a que como aquí en México cada rato tiembla, pues también busco, ¿no? Cómo es en otros países, ¿no? Y bueno, soy consciente, ¿no? De que las posibilidades de que se caiga tal vez sea más por otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo la humedad o el tema de la lluvia o cosas así, ¿no? Más que por sismo, ¿no? Pero aún así, sí. Claro,
Es que la base de San Pablo, por ejemplo, en Sevilla, estará como a 300 metros de las pistas. Entonces, solamente a vibración que tienen los aviones al aterrizar, al despegar o solamente en deslizarse, puede hacer que aquello que ya no está solo el esqueleto en muchas ocasiones, eso se venga abajo. Claro. Sí, sí, sí. Y es por eso lo peligroso en estos casos, ¿no? Por eso, igual yo estaba pensando, ¿no? ¿Por qué siempre los fantasmas tienen que aparecer de noche? ¿No se puede hacer de día? O sea, en la mañana. Todo ese tipo de exploración. Claro, como siempre nos los imaginamos. Bueno, es un tema interesante lo que has dicho y voy a decirlo muy rápido. Realmente hay muchos casos, la casuística habla de fantasmas de día, vamos a decir fantasmas o aparecidos o regresados. Realmente no sabemos si la persona que estamos viendo con la que te cruzas en la calle es una persona viva o es un ser del más allá. No lo sabemos, ¿no? Es un ejemplo que pongo rápido. Pero hay muchos casos de gente que ha vuelto, por ejemplo, a su pueblo después de muchísimos años, se ha encontrado con un amigo o un familiar que hacía mucho que no se veían, han estado hablando, se han abrazado, se han tocado, han llegado a casa, después de dejar a esta persona y le han dicho, he estado con fulanito. Y no puede ser, si fulanito murió hace 6 años. Entonces... Es un tema curioso. Eso de los fantasmas de día lo tenemos ahí obviado, ¿no? De noche yo creo que porque al final es... Da más morbo, ¿no? Y es la figura más romántica, por eso decimos, ¿no? Porque siempre en los casos más famosos vestidos de época y no con chaqueta vaquera, como es el caso que está contando Miguel en este caso, que el chico iba con uno... O un troglodita, un fantasma de troglodita, claro, un fantasma de un egipcio. No es algo normal. Normalmente el fantasma arquetípico es el... Y romantizado, claro, que al final es el que llama más la atención, ¿no? O esa chica de la curva con ese camisón, porque ahora clásica, no podría llevar otro tipo, ¿no? Si al final es una chica que perdió la vida en esa curva, ¿por qué no va con la ropa que llevaba aquella noche, ¿no? Perdió la vida, claro. Sí, sí, por eso ahora sí que es eso, ¿no? Al final de cuentas, bueno, yo también he tenido, bueno, las experiencias paranormales que he tenido, además de la noche, también ha sido de día, ¿no? Y cuando yo las he tenido, no he sentido yo sensación de miedo, ¿no? Sino al contrario, de emoción y de curiosidad. Claro. Y bueno, ahora sí que es lo extraño, ¿no? Pero siempre de noche y siempre en lugares en donde ha ocurrido una tragedia, ¿no? Que es eso, ¿no? Al final de cuentas, pues, pienso yo que la investigación paranormal tiene que ser eso, ya sea de día o de noche, independientemente de si en el lugar hubo algún hecho luctuoso o no, y ya como también lo había comentado anteriormente, hasta, pues, ¿por qué no?, experimentar en otros planetas, en otros lugares del espacio, porque si realmente cuentas es un fenómeno que tiene que ver también con el electromagnetismo o con lo que hay en el espacio, en el ambiente y todo eso, pues hay que ir ahondando en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo una vez a Enrique Ganem, no sé si han escuchado los programas de Enrique Ganem, es un divulgador científico que curiosamente se ha vuelto más famoso en España que en México. No. Enrique Ganem hablaba una vez de que unos físicos ponían unas como pequeñas plaquitas milimétricas en una especie como de recipiente, ¿no? O sea, estaban haciendo un experimento con fotones, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezaron a detectar, porque bueno, estas plaquitas estaban como en el vacío, estaban en un vacío absoluto, era una cámara de vacío, y lo raro es que las plaquitas se estaban moviendo solas, y dijeron, ¿pero qué las está empujando, no? Y había una especie como de energía que salía de la nada, literalmente. Decir de la nada para entendernos un poco, ¿no? Pero salían del espacio y ahora sí que estas plaquitas se movían por esa energía, ¿no? Entonces, ese tipo de experimentos de física que no son muy populares porque simplemente se ve el efecto, pero no se le puede dar una explicación más detallada, creo yo que nos podría llevar a muchas respuestas en estos temas paranormales, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, no se necesita que sea de noche, ni tampoco que se juegue la ouija para que aparezca el fenómeno, ¿no? Y ahorita que estábamos hablando de sevillanos y todos y demás, me interesa mucho lo que ustedes decían de Rafael Cabello. Él llegó a unas conclusiones muy diferentes en un caso bastante importante que tiene que ver con las caras de Belmes, que el investigador que tocó ese tema pues ignoró las conclusiones a las que llegó Rafael Cabello. Y recuerdo incluso como un chico de Barcelona, ahorita se me acaba de ir el nombre, pero antes él empezó como debunker y luego después se dedicó a promocionar los casos. Lo comprendo,
O sea, cada quien hace con su carrera y su vida lo que quiera, ¿no? Pero él incluso entrevistó a Rafael Cabello y Rafael Cabello explicaba eso, ¿no? De que lo de Belmez, pues él encontró una conclusión diferente y el investigador mediático de la televisión, pues dijo que no era así, ¿no? Y no presentó su investigación. Me gustaría que ustedes me hablaran sobre Rafael Cabello, cómo son sus investigaciones y que lo conociéramos más, ¿no? Porque seguramente mucha de la gente no lo conoce. El chico, el que le entrevistó es Marc Riera. Eso, Marc Riera, sí. Pues mira, yo te voy a contar, el día que conocimos a Cabello fue un fin de semana largo que fuimos a Sevilla, en el que dormimos en 3 días como 4 horas, porque no nos daba la vida, ¿no? Para ir a ver gente y que queríamos conocer y ver todas las opiniones y trabajar con toda la gente que pudiéramos en ese fin de semana. Y nosotros quedamos muy cerca de la base de San Pablo con Rafael, no le conocíamos, además debido a todos esos palos que ha tenido en su vida, pues es una persona un poco al principio reacia, ¿no? Pues a compartir sus experiencias y es entendible y respetable. Y dijo, venga, vámonos hacia allí. Nos fuimos hacia allí, vimos el camino por el que tenía que pasar aquellas 200 personas de Halloween que decíamos, bueno, el camino ya nos parecía un poco tremendo, ¿no? Para el trasiego de tanta gente, pero bueno, llegamos a la base de San Pablo, nos bajamos del coche y Rafael nos dijo, ¿qué tenéis pensado hacer? Además íbamos Rubén, Miguel y yo solos y le dijimos, ¿cómo que qué tenemos pensado hacer? Y dice, sí, ¿qué tenéis pensado hacer ahí dentro? Y le dijimos, pues nada, que nos cuentes la historia y hacer fotos y poco más, porque estamos a 300 metros de la base, del aeropuerto, en el que está la torre de control que casi la podemos tocar con la mano, en la que hay una contaminación acústica increíble, así que aquí no podemos hacer nada más. Nos miró a los 3 y dijo, pues venga, ahora sí os la voy a enseñar. No, y siempre nos reímos cuando lo recordamos con él, como dije, nos pusiste esa prueba, Rafael? Y dijo, claro que os puse a prueba, porque yo no iba a hacer ningún circo ni iba a participar en esos shows. Entonces, al decirme que lo único que ibais a hacer era escucharme y hacer fotos, pues entendí cuál era vuestro objetivo y por qué ese interés en conocerme. Es una anécdota de tantas que podíamos contar con Rafa, pero bueno, hay que entenderle. Hay gente que dice que está despechado, que actúa desde la rabia y desde la ira, entonces yo también entiendo pienso que hay que entenderle, hay que ponerle en su situación. Fue una persona que tiene a día de hoy unos conocimientos increíbles, en el que divulgando entendimos que mucha gente de la que cuenta cosas ha bebido de él. Cuando le conocimos estuvimos seguros que ha sido el maestro de muchísimas personas, ¿no? Que tenemos de referentes a día de hoy en el mundo del misterio. Por eso digo que hay que ponerse en su lugar, ¿no? Hay que ponerse en su piel, en el que ha trabajado durante muchos años, en el que tiene tantas experiencias y tantos palos y frustraciones, ¿no? Y a veces rabietas que te has cogido porque un caso en el que tú ponías, ¿no?, todo sobre la mesa, al final has tenido que ir esos papeles. Entonces yo creo que para mí, no sé si es la palabra correcta, pero igual que hablamos, por ejemplo, aquí en España de Marisol es un juguete roto, para mí Rafael Cabello también ha sido un juguete roto, en el que se le exprimió todo lo que se pudo, y cuando él al final demostró, porque se puede decir que demostró en muchas ocasiones que lo que se estaba vendiendo y lo que se estaba escribiendo y lo que se estaba divulgando no era real, le desterraron, porque yo creo que es la palabra correcta para decirlo, ¿no? A Rafael Cabello le desterraron. No, y él ha dicho que él en varias emisoras de radio de Sevilla tenía el paso prohibido. Y en televisiones. Entonces, es una de las personas con la que más hemos aprendido. ¿Enfadado? Yo le quiero muchísimo. Además, siempre que puedo, cuando vamos a Sevilla, no pierdo la ocasión de verle. Incluso estuve una temporada que tenía que venir a Madrid por ciertas cosas, y cuando podía, cada vez que venía, pues buscamos un hueco para vernos. Es una persona ejemplar, es una persona con la que no paras de aprender, y desgraciadamente pues la vida le ha dado varios palos, sobre todo a nivel de misterio, pero desde luego si podéis escucharle, si podéis, las pocas veces que interviene en radio o que habla en algún lugar, si podéis dedicarle unos minutillos a escucharle, vais a aprender más de muchísimas cosas. Y en tema de investigación paranormal, aparatos y tal, es todo un referente. Está muy cansado ya de este mundillo, pero desde luego siempre, si tenemos un huequecillo, nos acercamos a verle. Porque nos enfadamos con Rafa. Porque nos echa abajo de una forma aplastante, ¿no? Muchas de las cosas que
que queremos un poco apoyar, ¿no? Porque como, pues es de esos casos que hemos crecido con ellos y al final ves que es tan razonable y coherente lo que te está diciendo que casi te dan ganas de llorar, ¿no? Y decir, déjame, no me cuenten más cosas y déjame vivir en la ignorancia, ¿no? Que a veces parece que nos viene mucho mejor. Claro, lo comprendo, sí. Pero por eso me gustó mucho la entrevista esa vez que Mar la había hecho. Desafortunadamente no pude guardar esa entrevista porque, bueno, en ese entonces todavía no tenía una buena conexión a internet. Ahora en la actualidad que ya tengo una mejor, pues voy guardando así, ¿no? En diferentes nubes, ¿no? Mi fonoteca del misterio y todo eso. Y tengo ahí varios archivos. Y esa entrevista, la verdad que fue muy buena porque iba explicando, ¿no? Cómo fue el análisis que él hizo de las caras de Belmont, ¿no? Que también es todo un tema ese caso. Y eso, ¿no? Ojalá a Rafael Cabillo se le dé un altavoz pues más grande para que tengamos en los archivos pues su experiencia, sus investigaciones y demás, ¿no? Es como ahorita recientemente aquí en México pudimos encontrar a uno de los investigadores de la vieja escuela, que es Héctor Chavarría. Yo le decía a César, oye, háblale por teléfono, igual le hiciste contestar y le contestó, ¿no? Y parece ser que ya estamos en contacto con él, ¿no? Y así, ¿no? También, por ejemplo, uno de España, también ya está en contacto con él, se llama Paco Mañez, que también se dedicó mucho a la investigación, también, ¿no? Pero muchos de ellos se han alejado y todo eso, tanto en España, en México, seguramente en Sudamérica también, ¿no? Hay otro que quiero yo entrevistar que se llama Mario, no, es se llama Enríquez, ¿no? Es un mago y ilusionista argentino y tiene esos videos de cuando salió en la televisión argentina, pero en la actualidad ya no tiene material y es eso, o sea, son mucha gente que se ha salido de todos estos temas, yo creo que por decepción, ¿no? Porque la verdad que es muy, muy fuerte, ¿no? Gana más el espectáculo que la investigación seria, ¿no? Les pasa un poco como a los científicos, que igual hay muchos científicos que no se dedican a la divulgación científica porque reciben palos de todos lados. Y por eso yo creo que se quedan ya nada más en su laboratorio haciendo sus experimentos y también luchando para recibir financiación económica, ¿no? Sé que en España la situación está muy difícil, en México ya es directamente de terror porque ni siquiera llegamos al 1% del Producto Interno Bruto en ciencia, y bueno, ya en Sudamérica seguramente también pasan por lo mismo, ¿no? No es como en Estados Unidos que hay más inversión, ¿no? O en Japón o Alemania, pero la verdad que es muy complicado todo esto, ¿no? Si lo quieres llevar desde una perspectiva seria y honesta, esa es la palabra, de manera honesta. Pues bueno, ahora sí que, bueno, ahora vamos a ir al tema del caso Vallecas. La verdad que es bastante curioso. Ustedes, bueno, que están en Vallecas y demás, todo eso, ¿cómo fue su experiencia con este caso, no? Porque entiendo que al final, pues, el caso se volvió bastante turbio con las declaraciones que volaron, ¿no? Entre familiares que estaban dentro de la familia, hermanos, hermanas. Luego la hermana, ¿no? Que hizo un libro, ¿no? El tema, ¿no? Defendiendo su versión. Bueno, la verdad que fue un caos y fue la verdad que bastante doloroso toda esa situación. ¿Cómo les parece el caso Vallecas? Hemos dicho tantas veces que no íbamos a volver a hablar de él, ¿verdad? Pues mira, para nosotros es un poco complicado y ahí es verdad que hemos sentido decepción en algunos momentos. Miguel dice que vivía cerca, pero es que yo aún vivía más cerca todavía. Yo de mi casa, de mis padres, lo tendría pues como unos 500 metros, 700 metros. Lo primero que a mí me gusta ver el caso Vallecas, como se vivió en el barrio, ¿no? Como ese fenómeno social, imagínate esa historia en un barrio trabajador donde cada uno por la mañana se va a un sitio y de repente salta esta historia. Aparte del efecto contagio que hubo en otros sitios, que parecía que estaba ocurriendo lo mismo, que ahora Miguel podrá hablar de ello. En este caso, que muchas veces se nos olvida o parece que la dejamos de lado, la protagonista es Estefanía y lamentablemente ya no la tenemos entre nosotros. Y a veces parece que todo ese círculo gira alrededor de ella, ¿no? Pero ese epicentro se olvida. Como tú bien dices,
se ha vendido siempre, ¿no? Cuando uno busca el expediente Vallecas, pues aparece como uno de los casos paranormales más llamativos, en el que primero aparece, ¿no? en un parte policial, que eso no es real. Por eso empezamos, ¿no? Yo creo que se comienza ya con esos errores, porque es la transcripción de un acta policial que encima se hace por teléfono. O sea, fijaros, ¿no? Ya toda la contaminación que pudo haber ocurrido, ¿no? En este caso es un caso que nosotros durante muchísimos años hemos dado total veracidad. Además, como decíamos antes, ¿no? Nos podíamos incluso enemistar con alguien que dijera que aquello no era real, hasta que han salido los testimonios, como bien dices, de la familia, de Maxi, también los testimonios en este caso de Marianela, que se contradecían hasta que llegamos a la conclusión de lo que ocurría allí. Era, pues evidentemente, que había habido una histeria colectiva, en el que había habido, ahora Miguel que cuente la historia casi desde el principio, en una historia en la que había habido 2 muertes, no solo la de Estefanía, anteriormente había ocurrido la del abuelo en unas circunstancias, en una enfermedad, ¿no? bastante dura, que los hechos paranormales, como ellos los cuentan, no aparece en esa casa de Luis Marín, sino en las casas bajas ya de que había en Vallecas. Entonces, al final, lo que hemos sacado en claro es que había, como digo, ¿no? una histeria colectiva debido muy probablemente a esas 2 muertes, ¿no? Que cuando ocurre eso, pues te parte la vida, ¿no? Y la casa empieza a funcionar de una manera diferente, en el que algunas personas de esa familia estaban medicadas. O sea, que yo creo que eso hay que ponerlo también encima de la mesa, en el que si tú hablas con gente del barrio, que yo creo que se debería de haber hecho, pues te das cuenta, ¿no? de la situación que vivía la familia. Además, Estefanía era la pieza angular de todos sus hermanos, era la que se levantaba, la que batallaba con ellos, la que le llevaba al colegio. Entonces, al desaparecer esa figura, ¿no? primordial, pues al final las cosas empiezan a funcionar de una manera que no era la correcta. Entonces yo creo que nosotros, no por decirlo, ¿no? nosotros también sacamos a flote, y nos dieron muchos palos, Edgar, del testimonio de uno de los policías que estuvo aquella noche sí. en esa visión, ¿no? en esa visita a la familia aquella noche de noviembre, que nos cuenta totalmente una versión diferente a la que conocíamos hasta ese día, y que al final se ha tenido que reconocer que algunas de esas características o de algunos datos que dimos en aquel testimonio pues eran reales. Es un caso difícil, un caso poliédrico. Resumiendo muy mucho, la gente lo asocia a que Estefanía murió a raíz de una ouija. Esto no es cierto. Desde que el momento que hace la ouija hasta que ella fallece pasa más de un año. Aparte, nosotros... bueno, aparte no. Antes de que nosotros contáramos el testimonio de este otro policía, grandes investigadores como Jiménez del Oso, el padre Pilón, el grupo sí, ETA, o sea, todo el mundo que fue allí decían que no había caso. Manu Carballal, o sea, al final no había caso, porque no ocurría nada. De hecho, incluso Manuel Berrocal lo comentó en su muro de Facebook, que la madre cambia la versión en un programa de televisión, minutos antes de salir, cambia la versión de que están siendo acosados por el fantasma de su padre, hablan por el no es el fantasma el término correcto, sino la entidad o el espíritu o lo que sea del padre de ella, lo cambia por el de la hija. Eso lo cuenta Manuel Berrocal en su muro de Facebook, lo ha contado alguna vez a raíz del caso Vallecas, cuando salió el testimonio de los hermanos que recogió David Cuevas. Entonces, al final, nosotros tenemos ese otro testimonio, como te dice Seila, nos dieron muchos palos. El caso es que al fallecer Estefanía empiezan a ocurrir sucesos paranormales en esa casa, en la calle de Luis Marín, y llega un momento en que eso es insoportable y llaman a la policía para que se personifique allí. Y a raíz de eso, pues es el famoso testimonio o expediente policial, que no es tal, como ha dicho Seila, y el caso pues coge connotaciones casi a nivel mundial. De hecho, es uno de los casos que, pues, como decimos, casi por autonomasia, es muerte relacionada por ouija. Con el tiempo, pues ha demostrado que no es cierto, que todo lo que se contó no es una versión. Hay distintas versiones, tanto como, por ejemplo, ahora mismo la de los hermanos Maxi y Ricardo, y la de Marianela, por otro lado, cada uno desde un punto de vista distinto. Y al final, pues es un caso que ha pasado a la historia. Nosotros no podemos opinar, salvo pues el testimonio de este policía que nos dijo que por favor no diéramos su identidad
bajo ningún concepto, porque fue el único policía que se quedó junto con Negri esa noche. El resto dice que se fueron corriendo del miedo que pasaron. Este hombre nos dijo que no era cierto, que no es que se fueran corriendo, sino que estaban en una casa donde no ocurría nada. Cuando llaman a la policía, evidentemente todas las patrullas que están van a ese lugar porque no saben lo que está ocurriendo, pero que cuando llegaban allí veían que era una familia en estado de histeria y que no podían hacer nada, entonces decidían irse por si ocurría algún otro suceso y tenía que personificarse una patrulla en otro sitio. Y él se queda con este hombre porque era el compañero que estaba con él y no porque ocurriera nada extraño. Él no ve en ningún momento la baba del teléfono, que dicen que me parece una baba. Que se cerraban y abrían armarios. Eso tampoco él lo vio. Dice que el padre de la familia decía que el fantasma de la capa roja, que insistía mucho en ese nombre, se manifestaba cuando estaban a oscuras. Él tampoco vio volar el crucifijo en ningún momento. El crucifijo él recuerda que estaba en el suelo. Los arañazos. Los póster arañados también. Estaban ya también hechos. Y tenían un perro. Tenían un perro también, que se comentó en varios programas antes, incluso en Turno de Noche se comentó. O sea, que al final son una serie de datos que se han ido transgiversando con el tiempo, que este hombre da otra versión y al final se han corroborado. Es que incluso es verdad que muchas veces hemos atacado en esta experiencia, ¿no? Este testimonio a Negri, porque ha cambiado muchas de las características y de los sucesos que pasaron aquel día. Y una vez tuvo ya que reconocer, ¿no? Cuando se vio encerrado, porque yo creo que al final al hombre al principio, luego ya se ha ido acostumbrando, pero al principio se le quedaba muy grande todas estas entrevistas, ¿no? Y ese mogollón que se le vino encima. Y reconoció que es que no se acordaba de muchas de las cosas, que quizá por eso lo había cambiado en diferentes ocasiones, porque no le dio la importancia que no le dio importancia al caso, que lo que vieron aquella noche es que un padre estaba esperándoles en calzoncillos y con una bata en pleno noviembre, muerto de frío, y que estaba el hombre muerto de miedo, diciendo que estaban todos en el comedor durmiendo desde hacía noches, porque tenía muchísimo miedo de lo que estaba ocurriendo en su casa, que el único que podría resaltar era, pues como hemos dicho, ¿no? Que estaban viviendo en una histeria colectiva, que la historia trágica de la familia pues quizá le hubiera llevado a estar en ese estado, y que tampoco podía dar mucho más detalles. Entonces yo no sé, en el momento en el de lo de las babas, todos estos acontecimientos que se recogieron, del único que podemos estar un poco seguros, y Maxi en este caso nos ha dado la solución, porque este policía también nos dijo que sí que era verdad que en la terraza se escuchó un pequeño golpe. No, un pequeño golpe no. Como que tiraban algo. Como que algo rodaba. Piedra, como que algo rodaba. Que habían tirado una piedra. Sí. Además él dijo que hacía muy mala noche, que hacía bastante aire, pero que en la terraza sí es cierto que como que si tiraran una cacerola o una piedra y algo que rodaba. Entonces, que luego se ha corroborado con el tiempo de que Maxi dijo que su madre les decía no, que tiraran las piedras, que al final fue un caso que yo creo que fue haciéndose como una pelota, ¿no? O como una bola de nieve, y al final no pudieron echar marcha atrás. Sí, no, qué fuerte aquello, ¿no? Del tema ese de las piedras y todo eso, ¿no? Y un paralelismo que hay, ¿no? Entre el caso Vallecas y el caso Enfield, que habíamos comentado anteriormente, es el tema de los policías, ¿no? Que volvemos a lo mismo, los policías están preparados, pero para las cuestiones policíacas, ¿no? Agarrar a un criminal o algo así por el estilo, ¿no? No para determinar si se está dando de verdad un fenómeno paranormal o es una broma de las personas o es una sugestión o algo así por el estilo, ¿no? En el caso inglés, por ejemplo, pues eso, ¿no? Vieron cómo se movieron, se movió 1 centímetro, ¿no? Algunos centímetros la silla, luego los movimientos que se escuchaban en las paredes, que luego se planteó la hipótesis que eran problemas con las tuberías. Y en el caso de Vallecas es como ustedes han ido comentando, ¿no? Toda esa fenomenología que ocurrió, y lo más espectacular era el ruido que se escuchaba en la parte de arriba, ¿no? Que al final, ya cuando el hermano sale con la declaración esa dura de no, es que nuestra madre nos decía que lanzáramos piedras, pues la verdad que todo el caso se cae. Sí, es que eso es, al final todos los casos son difíciles, ¿no? Por el caso de Enfield pasa igual, ¿no? Esa famosa foto donde parece que la niña le está tirando una entidad, pero tú la puedes pensar como que es un salto y la han pillado justo en el aire. Entonces, al final, pues son, en este caso, en el caso de Enfield o en el caso de Vallecas, son varios testigos los que presencian los fenómenos anómalos y cada uno tiene su versión. Entonces, es muy difícil pues desgranar lo que es auténtico de lo que es, al final, falso, o incluso que tu mente, con el paso de los años, la ha ido variando, ¿no? Porque la memoria no es fotográfica, la memoria va cambiando con el paso del tiempo.
Entonces son casos muy difíciles. Los que podrían opinar, pues lo primero, evidentemente, la familia, que fueron los que vivieron Correcto. este caso, que para eso lo han hecho. Tanto me parece estupendo que Marianela escriba un libro como que Maxi conceda una entrevista. O sea, están en su derecho. Y luego, pues las personas que estuvieron allí, pues como puede ser el Padre Pilón, puede ser Jiménez del Oso, que ya lo contaron, Carballal, Berrocal, Sol Blanco Soler, pues personas que lo vivieron en primera persona. Los que llegamos luego a posteriori, como nosotros en nuestro caso, que fue un testimonio porque el policía era amigo nuestro y nos lo contó porque sabía que nos interesaban estos temas, pues son al final más piezas de ese puzzle que al final, pues ya insisto, los que tienen que dar la opinión son la familia y son las personas que estuvieron allí desde el primer momento. Sin olvidarnos de que todos estos personajes mediáticos que se creían mediums. Sí, tipo Tristan Breaker. Efectivamente. Sí, ese vídeo es muy lamentable. Una familia desestructurada y débil en ese momento, y cuando a ti te ocurre algo en tu casa tan fuerte como la pérdida de una hija, cuando crees que está ocurriendo algo, como muchas veces hemos tenido esas sensaciones, cuando alguien se ha marchado, que alguien venga a tu casa y te corrobore y confirme de que es tu hija, hay que ver cómo reaccionaríamos todos, ¿eh? Sí, claro. Claro, lo comprendo perfectamente. Y bueno, ahora sí que ya pasamos a los temas finales, porque bueno, sé que en estos momentos ya en España ya es de madrugada. Y bueno, ahora sí que antes de ir a comentarios finales y demás, quisiera saber cuál es la experiencia paranormal más rara que han vivido, tanto, bueno, ustedes juntos, ¿no? En una investigación paranormal y también de manera individual, que hayan vivido una experiencia paranormal. Juntos. Muy poco. Muy poco, porque la que vamos a contar en lo personal tiene que ver algo conjunta, pero una experimentación paranormal, bueno, o anómala, como nosotros nos gusta decir, una exploración. Así, yo creo que la más rara fue la del sanatorio de Viana. Que fue sí, algo puede curioso. ser, sí. Fue una... pero no paranormal. Fue algo raro, lo resumo muy rápido. El sanatorio de Viana es un hospital muy grande en Valladolid. Doy la ubicación porque es que está totalmente vandalizado y solamente quedan pues casi el esqueleto y poco más. Fuimos una noche a experimentar allí, además fuimos los 3 solos, y estando allí aparecieron un grupo de chicos. El sitio, hay gente que va allí a hacer airsoft, bueno. Estando allí, pues fuimos a buscar a estos chicos para que no se asustaran de lo que estábamos haciendo, que estábamos haciendo fotos y preparándonos para ya grabar, para hacer una sesión psicofónica. Entonces los chicos, como estaba ya oscureciendo, nos dijeron que si se podían quedar con nosotros y les dijimos que sí, que no había ningún problema, que si estaban en silencio y tal, mientras que estábamos y no hubo ningún problema, los chicos se quedaron con nosotros. Uno de ellos era de por allí, de Valladolid, nos estuvo contando varias leyendas, que habían ido, por cierto era youtuber, creo, si no recuerdo mal, que había ido allí a grabar unos vídeos para su canal y con unos amigos y tal, y nos estuvo contando varias leyendas, una relacionada con la capilla, que estaba en la 4ª planta, que él había estado una vez allí, había visto una cabra que estaba colgada, bueno, una serie de cosas, y nos contó una leyenda de que decían que allí había una chica, no recuerdo el nombre exactamente, que había estado internada y que su puerta era una puerta azul, y que la habitación era en la que mejor estado estaba. Bueno, pues como estábamos allí todos y nos caímos muy bien y había buen ambiente, pues dijimos, venga, pues vamos, ya que estamos aquí, después de hacer varias experimentaciones y tal, vamos a buscar la puerta azul, a ver si hay alguna puerta azul. Allí, bueno, ya digo, está totalmente vandalizado, allí no hay ninguna puerta, hay restos de puertas, y recorrimos, el edificio tiene 6 plantas, entre las 2 del sótano y las 4 plantas hacia arriba, allí no encontramos ninguna puerta, y hubo un momento en que, pasando uno de los pasillos, en la primera planta, pasamos por encima de una puerta, y además era la única puerta que estaba íntegra, intacta, pero no le dimos valor al momento del pasar. Uno de estos chicos dijo, oye, hemos oído un momento que hemos pasado una puerta, el caso es que subimos, vemos la puerta, está totalmente sin pintura, le damos la vuelta a la puerta y es la puerta azul. ¡Jo, qué casualidad! No sé qué. Claro. A raíz de ese momento notamos como algo extraño y hicimos una rueda de preguntas y de repente no sé qué ocurrió. Llevamos el Melmeter. Sí, y tuvimos una extraña conversación utilizando el Melmeter como si esa entidad, esa chica estuviera allí, que nosotros, lo curioso es que sin conocer a estos chicos, la chica, o sea, cuando hablaba Sheila, se manifestaba en Melmeter, cuando hablábamos todos los demás, no se movía. Entonces decidimos hacer como una rueda de preguntas y Sheila iba preguntando,
¿hay alguien aquí que te moleste? Pues lo típico, ¿no? Además, también estaban estos chicos, pues estábamos un poco para ver cómo reaccionaban. Entonces, yo iba señalando con el dedo a los chicos y el Melmeter no funcionaba. Y cuando voy a llegar al último, digo, ¿te molesta este chico? El Melmeter se enciende, se pone en rojo al momento y el chico dice, no, pero yo no fui. Nosotros no conocíamos a este chico de nada. Digo, ¿cómo que tú no fuiste? ¿Qué me estás contando? No, es que yo ya había venido aquí, claro, estuvimos aquí un día. ¿Hicisteis algo feo? Claro, estuvimos aquí un día, pero un amigo mío tiró una pared, no sé qué. Entonces, hubo como una especie de conversación con esa entidad, ser o casualidad, no lo te puedo decir, que terminamos la experimentación, nos fuimos y Sheila decía, necesito volver y darle algo, si hay una chica claro, allí, porque le preguntaba, claro, que si quería un juguete. Los chicos nos contaron en la historia que ella siempre pedía como un juguete, porque ella tenía unos juguetes y que había una muñeca por ahí rondando y que había desaparecido. Que de hecho estaba la muñeca por ahí. Y es que yo al preguntarla, ¿quieres que te traigamos algún muñeco? ¿Quieres que te traigamos alguna muñeca? Pues parecía como que esa luz se iba siempre al rojo. Entonces, además era Semana Santa, era un Viernes Santo, no había absolutamente nada abierto. Y yo dije a Miguel, tenemos que llevarle algo. Mira, no lo sé lo que ha ocurrido esta noche. Quizá era porque yo estaba en esa situación y cogía unas ondas especiales. No te puedo decir, Edgar, pero es verdad que nosotros en aquel momento interpretamos que habíamos tenido como una comunicación con algo que tampoco, que desconocíamos por completo, pero que interpretamos. Claro. Que era aquella niña. Entonces yo le dije, Miguel, no puedo irme sin traer algo, porque no lo sé, quizás sea mi cabeza, quizás sea algo real, pero no me voy a ir tranquila. Buscamos todo cerrado. Por fin encontramos un kiosco de periódicos abierto y tenían unos fascículos de una colección en el que venía como una cinta como de gimnasia rítmica. Y yo le dije a Miguel, esto. Así que volvimos y en la habitación que se suponía que era la que mejor estaba, que nos habían dicho los chicos que era la suya, dentro como de un ladrillo así escondido para que nadie lo viera, dejamos un juguete y siempre lo contamos como anécdota porque a día de hoy es verdad que no sabemos lo que nos pasó, nos pudo la sugestión, realmente pasó algo anómalo, quizá tuvimos esa conversación o comunicación con aquella niña y es que no lo sabemos. Claro, y que una cosa es que seamos críticos con el trabajo o la investigación o la experimentación paranormal nuestra y otra cosa es que neguemos cuando ocurre algo extraño. En este caso no sabemos lo que ocurrió, lo hemos contado tal cual ocurrió, no sabemos si fue algo anómalo, si una entidad de una chica, si fue casualidad de que justo en ese momento se encendiera el Melmeter, no lo sabemos. Ahora mismo, a día de hoy, no tenemos explicación para lo que ocurrió allí. Y de hecho, esos chicos, uno de ellos subió en su muro de Facebook, nos hicimos una foto todos juntos, evidentemente al acabar, y uno de esos chicos puso una frase que me sorprendió. De hecho, le pedí amistad y como que no quería saber nada de esa noche porque ponía, hay veces que la vida te cambia en una noche y esta fue una de ellas. Ya. No sabemos qué ocurrió, no te puedo decir. Te hemos contado tal cual ocurrió, pero qué explicación hay no sabemos. O sea, no negamos que los fenómenos existan, evidentemente. Claro, lo comprendo. Sí, ¿no? Cuando uno experimenta ese tipo de fenómenos, la verdad que uno pues termina suspendiendo el juicio, ¿no? Y nos ponemos a pensar de, bueno, no sabemos qué es y seguramente en el futuro lo sabremos, ¿no? Pero de que ocurre, ¿no? Y eso yo creo que es lo importante, ¿no? Ustedes lo reconocen, ¿no? O sea, no sabemos qué fue, ¿no? Y otras personas que ya hemos hablado dirían, vamos a hacer la saga de videos de esa experiencia, ¿no? Aunque después, posteriormente, cuando se vuelva a tratar de replicar la experimentación, no ocurra nada y entonces se vean obligadas estas personas a simularlo, ¿no? Eso es lo malo, ¿no? Porque luego también pongo a pensar cuántos de los videos que hemos visto, ¿no? De urbes y de exploración paranormal y todo eso, algunos sí seguramente son reales y otros no. Y es así, ¿no? Empieza siendo algo real, pero como ya no se presenta otra vez, la persona se ve obligada a, pues eso, a actuar, ¿no? Y a tratar de simularlo, ¿no? Eso es lo malo, ¿no? Pero estos fenómenos ocurren de manera espontánea y es muy difícil que vuelvan a pasar, ¿no? Pero de que pasan, sí. Sí, la verdad que muy buena historia, muy buena experiencia y así de manera individual, o sea, que les haya pasado algo raro, pero sin buscarlo, sino simplemente así, mientras estaban haciendo otro tipo de actividades, ocurriera algo. Qué difícil es hablar de las experiencias personales.
Yo repito, hemos comenzado así, que si yo amo este mundo es porque sigo buscando, ¿no?, las respuestas a esa partida, ¿no?, que tuvo una persona muy allegada a mí. Mi hermana se murió cuando ella tenía 7 años y yo tenía 12 años, y tras este episodio que imagináis, ¿no?, se partió nuestra familia en dos. Pues es verdad que yo, por supuesto, estaba todavía en casa de mis padres, pero incluso cuando tenía 16, 17, 18 años, pues ahí había sensaciones, situaciones que se nos escapaban un poco, el ver alguna sombra y pensar que era uno de mis padres y al salir al patio no había nadie. Tuvimos algún episodio de clarividencia donde olíamos a rosas solo en un lugar en concreto, pero bueno, son sí, eso cosas también lo he pasado yo, eso. Claro, pero son situaciones en las que es verdad que yo no le di mucha más importancia, sino no que aprendiéramos a convivir, porque no era algo que se repitiera todos los días, pero bueno, pues al final encontrábamos ese bálsamo de alivio, ¿no?, que nos paliara un poco el dolor que teníamos, pues pensando que en este caso pues había sido mi hermana. Pero Claro. Esto no se paró ahí, sino que cuando yo nos fuimos a vivir juntos, me fui a vivir con Miguel, pues yo tengo una foto de mi hermana que para mí es su foto, ¿no? Entonces al principio pues estaba en una caja y la vitrocerámica se encendía. Cuando la sacamos de ahí la pusimos en el pasillo por abreviar un poco y se caía. Cada vez que volvíamos, abríamos la puerta de casa, se había caído y cambiamos un montón de marcos, porque incluso se rompía el cristal, hasta que la pusimos en el comedor, que me lo dijo Miguel, ponla en el comedor, a lo mejor quiere estar ahí con nosotros, y a partir de ahí ya no se cayó nunca más. Pero el episodio más llamativo fue cuando nació Rubén. Pues imaginaros, ¿no? Yo era un día muy feliz, pero es verdad que siempre tienes ese dolor, ¿no? Pues como el día que te casas cuando te vistes, o este día que había nacido nuestro hijo, ¿no? Que mi hermana Claro, pues claro. allí presente. Pues es algo que parece que lo llevas en la mochila y que pesa mucho. Una mañana al irse, Rubén nació en julio y Miguel pues no se tenía los permisos de paternidad que se tienen en la actualidad. Se tenía que ir a trabajar, entonces el cuco de Rubén yo lo puse al lado de la ventana porque hacía mucho calor, pero para que no le diera el aire directamente. Y cuando ocurrió lo de mi hermana, ocurrió unas vacaciones. Nosotros llegamos un día a Alicante, que está en la costa de la playa, y al día siguiente se puso malita, y de ahí después, a los 11 días, falleció. Imaginaros, ¿no? Estábamos en una ciudad que no conocíamos, que estábamos solos, no teníamos absolutamente nada como para ahora ir a por un neceser a casa. Entonces nosotros le compramos una colonia cualquiera a mi hermana, que no era de una marca conocida, sino que tenía un olor específico, un olor que yo siempre pues, he recordado, o me recuerda la tristeza, ¿no? Porque era el olor de antes de ella irse, ¿no? Lo último que olí de ella. Pues esa mañana, como os cuento, cuando Miguel se estaba terminando de arreglar para irse, empecé a oler, ¿no?, esa colonia. Entonces yo me puse a llorar. Él entró, me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, ¿no lo hueles? Y él ya dijo, ¿el qué? Digo, la colonia de mi hermana. Entonces empezamos a oler, nos asomamos a la ventana, fuimos al pasillo, pues si acaso podía venir pues de alguien que había salido a trabajar también, de otro piso. Y solo estaba en la zona de Rubén. Y a mí me gusta contar esta historia porque no solamente la viví yo, sino que también Miguel fue partícipe. Él siempre dice que es un palo. Sí. De las sensaciones, y en este caso él fue testigo también de ese olor. Entonces él, para tranquilizarme en ese momento, me dijo, bueno, o sea, habrá sido tu hermana, ¿no?, que ha venido a conocer al niño. Claro. Pero siempre lo cuento como experiencia personal, de que cuesta, porque es como muy fácil juzgar los testimonios de los demás y las sensaciones de los demás, pero claro, cuando nos pasa a nosotros mismos, pues es muy complicado desgranar, sí, ¿no? Es muy impactante. Y por lo menos en mi caso, deshacerme de esa parte de creencias y más espiritual, ¿no? Y volver a lo racional. Yo siempre digo que en este caso, pues evidentemente me pudo más el corazón que la razón. Sí, lo comprendo perfectamente, sí. ¿No? Y el tema ese de los olores así, pues bonitos, ¿no? Que huelen y demás, todo eso, y que son inexplicables, también a mí me ha pasado, ¿no? Y también con olores que no son agradables, o sea, uno se pregunta, ¿y por qué huele raro? Y resulta que no hay ninguna fuente de eso, ¿no? Entonces también es bastante curioso este tema de los olores, que también es como lo he visto yo, otro tipo de manifestación, ¿no? Extraña, que bueno, todavía no sabemos qué será, pero ¿qué ocurre? Vuelvo a lo mismo. Y bueno, y Miguel, ahora sí que, ¿cuál sería su experiencia? Yo es que siempre lo digo, no he tenido suerte, y que se me entienda al decir suerte, de vivir fenómenos extraños. Mi madre le han pasado cosas, a mi padre le han pasado cosas, a
a mi abuela le pasaron cosas. Yo no, lo único así un poco más extraño y que fue que me hizo que diera un paso más al mundo del misterio, lo he contado muy pocas veces, pero bueno, como es una ocasión especial lo cuento. Mi abuela falleció el día de mi cumpleaños. Cuando falleció yo tenía 16 años, si no recuerdo, bueno, cumplía 16 años ese día, si no recuerdo mal, o 16. No era como ahora, que todo el mundo tenía móviles, entonces, pues como era mi cumpleaños, yo lo que quería era irme a comer con mi abuela en el hospital. Entonces, yo vivía en Vallecas y hasta el barrio del Pilar, pues tardábamos 1 hora en metro más o menos. Por la mañana fui a jugar al baloncesto, llegué a casa, me duché, hablé con ella por teléfono, oye, que voy para allá, que ya tardó 1 hora en llegar. Y en el trayecto en el que yo fui de mi casa a donde mi abuela, al hospital, falleció. Entonces, cuando llegamos a la habitación, no estaba. Mi madre iba conmigo, le dio un ataque de nervios, no puede ser, esto no es cierto. Entonces, yo me hice cargo de la situación, mi madre se quedó la mujer y yo dije, esto es un error, voy a bajar abajo al tanatorio a ver si es cierto o no que mi abuela ha fallecido. Según entro, pues le pregunto a la mujer que hay allí, oye, mi abuela tal, y dice, sí, está en la sala tal, en la sala 7, no recuerdo exactamente cuál. Yo bajo, porque había que bajar a un subsótano, y me dice, está allí tu padrino, o sea, está allí tu tío, es un hijo suyo. Entonces yo entro, porque yo de pequeño era muy caguica, me daba mucho miedo todo este tipo de historias. Entonces yo entro buscando a la sala, es un pasillo muy largo con puertas a los lados, y cuando llego a la sala 7, abro la puerta, había una especie de salita pequeña con sillas, y allí no estaba mi tío. Pero cuando miro había otra puerta y había un cristal esmerilado, entonces vi a alguien que cruzaba el cristal. O sea, yo no vi, no le vi los rasgos, pero sí vi una persona que cruzaba el cristal, un cristal esmerilado. Entonces dije, es mi padrino, claro. Que está dentro. Entonces yo abro la puerta, allí no hay nadie, está mi abuela en lo que es la piedra puesta, la mujer, pero allí no hay nadie. Entonces digo, no, si acaba de cruzar alguien el cristal ahora mismo. Entonces busco, no encuentro a nadie y miro detrás donde he abierto la puerta y la puerta chocaba con una pared. Allí no había ningún tipo de puerta, no había nadie más, y lo que sí que puedo asegurar es que yo vi algo pasar ese cristal. Además, vi la sombra que cruzaba ese cristal, o sea, yo vi algo físico cruzando ese cristal. Sí, claro, sí. ¿Qué fue? Wow. No lo sé. ¿Puede ser sugestión de los nervios de la situación? No lo sé. El caso es que yo me impresioné mucho y al salir de donde estaba mi abuela y de la otra salita, ya me encontré a mi tío, que el hombre no localizaba la salita. O sea, no podía haber sido un error. No sé, fue algo muy extraño. En el momento pues no le di mucha importancia porque la situación era un poco delicada, pero con los años, y bueno, a posteriori, días después, empecé a recordarlo y a indagar de hecho, volví al sitio un día y entré a ver si es que había una puerta, me había confundido algo, y por más que busco una explicación no la encuentro. Y fue un poco por lo que me hizo indagar un poco más o interesarme un poco más por el tema del misterio, fantasmas, etcétera, que es lo que más me gusta. Sí, la verdad que estoy muy impresionado, las dos experiencias son muy impresionantes y la verdad que les agradezco mucho, ¿no? Esa sinceridad, ¿no? Ahora sí que les envío a los dos un abrazo muy fuerte, son experiencias muy fuertes y la verdad que, pues, que me conmueven mucho y es eso, ¿no? Ahora sí que de que ocurren experiencias así de ese tipo ocurren. A mí en mi caso, pues ahora sí que son situaciones paranormales pues bastante, ¿cómo decirlo? Pues extrañas porque en el lugar en donde yo, bueno, antes viví, no sé si hubo una persona que haya fallecido o algo así por el estilo, pero sí, o sea, se cerraban puertas así de manera fuerte, ver sombras y demás, todo eso, pero lo curioso es eso, que nunca me dieron miedo, sino me daba emoción, ¿no? Porque siempre he sido fan de todos estos temas y como dice, ¿no? Es preferible que ocurran ese tipo de cosas a encontrarse con vivos, ¿no? Que a uno le quieren hacer daño o algo así por el estilo, ¿no? Sí. Y eso, la verdad que, insisto, ¿no? Les agradezco mucho que bueno, me hayan contado a mí y también a todos los amigos del público estas experiencias que han tenido ustedes, la verdad que me han impresionado mucho y reitero, ¿no? Nuevamente un abrazo muy, muy fuerte. Y bueno, ahora quisiera entrar al apartado de los podcasts, películas y cosas así. Podcasts así favoritos, sé que tienen un montón, seguramente en la lista de iVoox tienen ahí listas de podcasts y demás, pero digamos que ya hemos hablado, ¿no? De cuáles son sus podcasts favoritos en España,
pero tienen alguno así de Sudamérica o de México o hasta de Estados Unidos, ¿no? O así en inglés, que ustedes nos recomendarían. Yo es que yo escucho más podcasts Sí. que Sheila porque me los llevo para el trabajo, en el gimnasio, etcétera. Y últimamente no es que siga muchos podcasts, sino que sigo temas. Si un programa de Latinoamérica, un podcast de Latinoamérica habla de, por ejemplo, psicofonías, lo escucho. Y escuchábamos uno que contaba historias. Es que no me acuerdo cómo... que te dije, vamos a escuchar lo que contaba todo, leyendas urbanas, historias, y ahora no me acuerdo. No me acuerdo, no recuerdo. ¿Relatos del lado oscuro? No te puedo decir. No sé, es que al final escuchamos tantos, pero así seguir semana a semana, poquitos. Quizá el Colegio Invisible, porque cuenta temas que ya conozco, entonces para el gimnasio me viene bien, porque no estoy atento al 100%, salvo cuando cuentan algún caso inédito, como puede ser Pedrero o Lorenzo. Entonces, si le presto más atención, hay veces incluso que estoy en el gimnasio parado escuchando y la gente me mira un poco raro y dice, ¿este qué hace? Pero es porque están contando algo que no conocía. Pero así, ya te digo, básicamente El Último Peldaño, Otros Mundos, El Dragón Invisible, Hombres de Negro, Dimensión Límite. O sea, que al final voy seleccionando un poco porque al final son tantos podcasts y tengo Vía Incógnita Radio, también lo escuchamos. Y también Clave escucho 45, Clave 45. Cuando habla de política así chulo. Claro, y luego pues podcast de cine, de videojuegos, de cómics, que también son otras de mis aficiones, y voy alternándolos. Muy bien, ahora sí que esas serían, digamos, que sus recomendaciones de podcast y demás. Y de películas así, sus películas favoritas así de misterio, de terror, ahora que ya viene Halloween, bueno, que ya estamos en octubre y todo eso, ¿cuáles son sus películas así que, digamos, ustedes consideren que son las mejores en su género, ¿no? Bueno, tanto zombies, vampiros, fantasmas... Que Miguel sabe perfectamente. Yo mi saga favorita es Halloween. A mí Michael Myers me da un auténtico pavor. Creo que es alguien al que no se puede matar. O sea, y el que no corra me da todavía más pavor. O sea, alguien que sepas, ¿no? Que no vas a poder con él. Para mí Michael Myers es mi asesino favorito. Y de película de miedo voy a decir El Ente. Es una película que cuando la vi me aterró, pero la sigo revisionando y me sigue aterrando o incluso más. Además, luego está basado en un caso real, ahora estamos acostumbrados. Ahora estamos acostumbrados, ¿no? Que encima te lo ponen al principio, porque al final. No, ahora te lo ponen al principio. Al principio, sí. Antiguamente no, veías la película, ¿no? Que casi la veías con las manos en la cara y cuando terminaba, para terminar ya la noche, te ponía ha sido un hecho real, ¿no? Basado en hechos reales. Y daba muchísimo más miedo. Yo para mí El Ente es una película fabulosa. Sé que la gente que la vea por primera vez va a pensar, ¿no?, que ha envejecido un poco mal y es una verdad, como un templo, pero sí que me quedo con el caso, con esas segundas lecturas, con el experimento que se realizó después de esta experiencia de esta mujer que decía que era atacada, ¿no?, por un ente, ¿no?, por un espíritu. Además, se pudo comprobar en los experimentos donde se recreó esa habitación milímetro a milímetro, que cuando ella decía que había sido violada, al mes siguiente no le venía la regla. O sea, me parece algo brutal y daba signos de que estaba embarazada. Así que es verdad que se puede pensar, bueno, podía ser un embarazo psicológico. Si vale, sería una reacción psicosomática, como en el caso que hemos dicho de Nina Kulayina. Pero me parece tan brutal las escenas que se retratan, ¿no? Como cuando es expulsada violentamente en la pared, cuando empieza, ¿no?, a lo primero a estirar esas sábanas, que ahora son imágenes que estamos acostumbrados a ver, pero en su momento no. Yo elegiría esas dos, El Ente y, como saga, por supuesto, Halloween. Muy bien. ¿Y Miguel? Pues yo soy muy friki de películas de terror. Me gusta de todo. Una o dos. Pero bueno, te voy a decir una y voy a explicar por qué. No es lo mismo ver El Sexto Sentido, como lo ves la primera vez que la ves, que te sorprende y es increíble, que verla tiempo después y entendiendo del mundo del misterio. O sea, lo que sabes que es una psicofonía, un fantasma, esas sensaciones de frío. Ver El Sexto Sentido sabiendo todos esos detalles es alucinante. Yo creo que es una de las mejores recreaciones aunque sea un spoiler brutal, de un fantasma en pantalla. Bueno, yo creo que ya un spoiler después de 20 y tantos años de película, yo creo que no. Pero bueno, esos detalles, ¿no? Esa psicofonía que escucha Bruce Willis en la grabadora cuando el niño, la mujer cuando le tiene cerca que echa el vaho. O sea,
esos pequeños detalles que hacen que el Sexto Sentido, ya como película es brutal, pero si te interesan todos estos temas paranormales, el anillo que aparece de repente es un aporte, o sea, esos pequeños detalles hacen esa película, yo creo que de las mejores películas basadas en el mundo del misterio. Luces para mí, rojas también. Luces Rojas también me gustó mucho. Uh-huh. Para mí, desde luego, ese sentido es chapo. Y Luces Rojas también, además, es un peliculón. Son las dos con su final sorpresa muy chulo. Claro, claro. Y bueno, siempre dice, ¿no? El tema de la película de Exorcista, ¿no? Que generó mucho miedo en la gente, que se desmayaba y todo eso, ¿no? Y ya cuando uno lo mira, ¿no? Con ojos de la actualidad, pues hay escenas, ¿no? Que causan un poco de gracia, ¿no? Sí. Pero, mira, digamos... como anécdota te vamos a contar que nosotros siempre decíamos, también nos pasó con Drácula, de Bram Stoker, claro, sí. Rubén, madre mía, tienes que verlas porque esto es la meca del cine, esto no te lo puedes perder porque es que esto es la base de todo. Nosotros estuvimos aterrorizados durante muchísimo tiempo y claro, cuando Rubén ya fue un poco más mayor, que dijimos, venga, es la hora de verla, Rubén ya tenía conocimiento de muchos temas, ¿no? De posesiones, porque ha crecido con nosotros en estos temas. Cuando la vio, Edgar, casi nos echamos a llorar, porque mira, voy a decir una palabrota, pero sí que una frase malsonante, dijo, pero qué mierda es esta. Y en ese momento entendimos que claro, es generacional, que ha envejecido muy mal y que para que lo que nosotros era aterrador, pues para él es una simple imagen de algo que entiende, ¿no? O que le han llegado testimonios mucho más fuertes que esas escenas que estaba viendo en ese momento. Exacto, sí. Y es que el tema de las personas, ¿no? Que, bueno, dicen que son poseídas y más todo eso, a mí lo que me da más cosa y también me da más dolor es saber que son personas que tienen una cuestión médica, ¿no? Bueno, también me ha tocado conocer personas que tienen cuestiones así médicas en donde se ponen a gritar y llorar y todo eso y demás. Y es eso, me da a mí más ansiedad por saber, ¿no? Que esa persona está sufriendo, ¿no? O sea, no hay de ningún modo ni un demonio ni nada por el estilo, sino es una cuestión médica. Y cuando, por ejemplo, escucho el audio de Annalise Michel, es eso, ¿no? Saber que si los padres hubieran ido con los doctores, tal vez Annalise hubiera hecho más o menos un poco de vida normal, pero como tenían la creencia de que estaba poseída y le traen un montón de cosas, todo eso, termina falleciendo, ¿no? Y bueno, incluso se hace un juicio y etcétera, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, a mí me da más cosa la explicación, pues, médica que la explicación, pues, paranormal, ¿no? Y ya cuando uno ve la película y ya dices, no he envejecido de manera correcta, pues hay muchas escenas del exorcista que resultan ser muy, muy graciosas, ¿no? Y también es eso, o sea, ustedes no hay un contenido, ya sea una película, un libro o un audio que a usted les dé cosa, porque a mí, a ver, mucha gente se va a reír, pero, por ejemplo, en mi caso, dicen, es que la psicofonía de Argumosa del infierno, ¿no? Sí te causa yuyo, ¿no? O sea, dudas de ella, pero te causa yuyo. Y yo la he escuchado, bueno, los fragmentos que se han podido escuchar, ahora sí que en la madrugada, 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, no siento yo una sensación de ansiedad en nada por el estilo. Pero, por ejemplo, hay un programa en México, en Aguascalientes, que se llama Horror de la Noche, que en una madrugada me puse a escuchar los programas y hay algunos relatos que sí te dicen como con sensación de después voy al baño, ya cuando amanezca, ya cuando haya luz y demás, ya voy al baño, ¿no? Voy a controlar mi vejiga, ¿no? Y así, ¿no? Hay una historia que me enseñaba, por ejemplo, la del Snoopy, que claro, cuando la escuchas en el día y así en un modo cotorreo y todo eso, pues te ríes, ¿no? Pero ya si le pones atención y todo eso, saca de onda como el muchacho, por hacerles un pequeño spoiler, es que resulta que habla al programa de radio, empieza a hablar sobre que, bueno, recuerda a uno de sus amigos que falleció, que le llamaban el Snoopy, pero como va hablando de él y todo eso y demás, y de cómo también le pasaron fenómenos paranormales, que se aparece en la casa en donde está él. Entonces lo empieza a describir, se pone nervioso, y bueno, si quieren ahorita les paso el audio, bueno, luego les paso esos relatos, están muy interesantes, igual son ficticios, no lo sé. Es interesante ese programa de Aguascalientes, como es regional, no es muy famoso como La Mano Peluda, pero son relatos, la verdad que en caso de ser falsos, la verdad que sí están bien hechos porque le ponen tensión y demás, ¿no? O por ejemplo, yo también cuando escuché el caso Josué,
el de la mano peluda, seguramente también lo ubicarán, de una persona que hizo un pacto con el demonio, etcétera, etcétera. Todo eso, claro, cuando eres joven y todo eso, pues sí te impacta, ¿no? Pero ya cuando lo escuché de adulto, dices, oye, aquí hay una incongruencia, aquí hay otra incongruencia. Por ejemplo, eso de que él recibía dinero todos los días, es imposible porque Hacienda, allá en Estados Unidos, ya le estaría pidiendo Claro. explicaciones de, oye, ¿dónde dale ese dinero, no? Y si no lo multa Josué, multa al diablo por también darle dinero. O sea, ahora sí que ahí Hacienda no se toca el corazón, ¿no? Y entonces ya cuando empiezas a explorar con más detalle la historia, pues sí, resulta que lo de Josué no tiene sentido, ¿no? Eso sí, se lo ocurrió en uno de los audios en donde al fondo se escuchan como unas especie de risas, voces, por lo menos en ese sentido se le ocurrió, ¿no? Pero igual ya cuando conoces el tema de la edición de audio y que, bueno, pueden poner a una persona al teléfono y ponerle al fondo un fondo pues, de efectos especiales y demás, pues también se cae un poco la historia, ¿no? Pero es eso, ¿no? ¿Ustedes no tienen algo así que les genere yuyu o algo raro así? Miedo que te haya impactado. El audio que más me ha impactado, aunque luego con el tiempo, aunque me sigue pareciendo impactante, puede tener otra explicación, es ese audio que graban en un contestador de un teléfono cuando ha fallecido una persona mayor que dice, hoy me levanté, cuando me levanté, que soy una como desesperada. Claro, el problema de este audio es que te lo venden como que la persona ya ha fallecido cuando se graba. Pero realmente no se puede demostrar y claro, a mí la explicación más lógica sería que esta persona se levanta donde sea, desorientado, llama por teléfono y dice esa voz y puede que fallezca a las horas posteriores. Entonces, pero el audio aún así es impactante, ¿no? La voz de desesperación de esa persona mayor a mí me impacta. Es un audio que me... Sí, igual a mí. A mí durante mucho tiempo me dio auténtico pavor las imágenes de Roswell. Las primeras imágenes. Sí, la abducción de Roswell, sí. De verdad, ¿no? Que ya se vas desgranando, vas creciendo y vas entendiendo, ¿no? Toda la parte que había detrás, ¿no? Y al final, pues lo que se sacó de conclusión. Pero hay un caso que a día de hoy me sigue pareciendo fascinante, en la que cuando veo las imágenes se me ponen los pelos de punta. Además, he visitado ese lugar, ¿no? Por fin hace unos años pude visitarlo. Y son las niñas de Garabandal, en Cantabria. Fueron unas niñas que tuvieron unas visiones de la Virgen continuadas en las que les daba unos mensajes. Eran 3 niñas, además las imágenes son en blanco y negro. Salieron en todos los periódicos, como autocares iban a conocer a las niñas, les hacían el camino donde la habían visto, que es todo empedrado. Además a día de hoy sigue totalmente igual, no han quitado ni han puesto nada. Que las niñas subían descalzas para atrás, o sea, no iban viendo, iban de espaldas. Todo ese camino y todas las aberraciones que sufrieron, porque incluso hay vídeos en las que cuando ellas entraban en trance, que hacían este camino donde se les daba estos mensajes, había gente, ¿no? Había como peritos, vamos a decir así, o notarios que estaban tomando, que estaban documentando, ¿no? Para ver lo que ocurría allí. Incluso llegaron a pincharlas con alfileres, pero son imágenes que se me quedaron grabadas desde que era muy pequeña y que a día de hoy me siguen creando, voy a decir, intranquilidad. Y el ruido que más miedo me da, y yo creo que Sheila lo comparte conmigo, es cuando suena el despertador por la mañana para ir a trabajar. Es terrorífico, pero bueno, es un terror que tenemos que asumir. Claro. Bueno, yo en mi caso el ruido de las alertas de los sismos, la verdad es que sí es de terror. Claro. La verdad. Y bueno, ahora sí que es eso, ¿no? Sí, claro, cuando uno escucha esos programas de misterio y todas esas historias, la verdad que sí da cosilla. Ese de Roswell, del tema ese de Roswell, sí, igual a ver, como es al final de cuentas una simulación de ¿cómo se llama? Autopsia. Sí. En sí las autopsias sí dan bastante cosas, ¿no? Una vez, por ejemplo, ponen una autopsia real para compararla con la de Roswell y digo yo, no, mejor cuéntame cómo es una autopsia real, pero sin mostrarme cómo es una autopsia real, ¿no? Que nada más pero como lo vendieron como auténtico, ese fue el Claro, bueno, pero ¿cuántos años? ¿Qué año fue? 90 y tanto, 96, 97. 95, 96, sí. Sí, en los 90. Sí, yo lo recuerdo en los 90. En los 90, sí, fueron los 90.
Además, Sí. abrió Jaime, Cero, periódicos, Sí, incluso. sí, claro, Hubo por eso te digo. una emisión aquí en España fue en Antena 3. Y luego echaron el falso documental entero. Claro, que les sí, ese documental lo tengo yo. Sí, eso fue. Claro, si les pillaron por el cable del teléfono, que no era el cable que había en la época de la supuesta autopsia. Bueno, pero hay que reconocer que estaba muy bien hecho. Sí, claro. Sí, En el 94. ese documental... Ay, perdón, sí, continúa. No, que está buscando Seila, yo creo que es en el 94, 95, 96, más o menos por esa época. Me suena a mí. Sí, yo tengo ese documental que ustedes mencionan, el supone de... que había sido en el 47 Sí, claro, y fue en el la 94, grabación, claro. 94, sí. Sí, porque lo presentan en Estados Unidos el documental, incluso lo narra un actor ahí famoso que había en Estados Unidos y está interesante ¿no? el documental. Ahí sale Ray Santilli, claro, ahí Ray Santilli lo defiende como, es el caso impresionante. Y cuando yo estaba buscando unas grabaciones de Elvis, que me encuentro con esto y luego ya después, hasta incluso ya cuando él confiesa que es un fraude, hacen una película bueno, del tema este del fraude que está bastante pues chistosa, ¿no? Que es una película inglesa de ese caso, ¿no? Bueno, debido a que Ray Santilli es de origen británico, ¿no? Pero sí, cuando uno veía la imagen de cómo le abrían la cabeza, sacaban el su cerebro y todo eso, la verdad que es impactante porque, pues, aunque sea simulación y todo eso, es fuerte. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Perdón, es que como sabía entrecortado yo más. Pero sí, ahora sí que es eso, ¿no? Muchos de esos contenidos, la verdad que impresionan, ¿no? Bueno, ahora sí ya, vamos a los comentarios finales porque, ay, si no, ya son las 8 de la noche aquí en México y en España, ¿qué son? Creo que son las 3 de la mañana. Ah, sí, a las 3 de la mañana. Y ya las famosas 3 de la mañana, ¿no? Que dicen que es la hora, ¿no? Sí, la hora bruja, sí. Y bueno, ahora sí que comentarios finales, por ejemplo, sus redes sociales, en donde podemos escuchar el programa, también el grupo de Telegram, en donde allí también pues envío saludos y comento con todos los usuarios. Ahora sí que, pues eso, todo subió el micrófono, ¿no? Para ustedes. Bueno, pues el blog que tenemos es exploradoresdelmisterio.blogspot.com. Ahí es donde colgamos las exploraciones o si hemos obtenido algún tipo de resultado, en alguna experimentación, en alguna foto rara, en la explicación que le damos, si hemos tenido alguna psicofonía. Están todas para descargar y si alguien las quiere analizar, nosotros encantados y que nos dé pues, sus conclusiones. Y luego, pues todos los viernes a las 11, desde hace casi 400 semanas, hacemos ahora desde Cuenca, en Radio Color, hacemos Misterios en Viernes, lo hacemos casi siempre en directo, salvo raras ocasiones, y lo hacemos a las 11 y a las 12 y un minuto, salvo, bueno, si está grabado a las 12 y un minuto y si no, a la 1 de la mañana, en el canal de iVoox de Misterios en Viernes, ahí se encuentra ya el programa. Y luego la forma de contacto con nosotros, pues tanto en Misterios en Viernes en Facebook como Exploradores del Misterio, por correo en misteriosenviernes@gmail.com, desde Telegram en el grupo Misterios en Viernes 2, donde estamos ahí un grupo de amigos donde charlamos de misterio, nos damos los buenos días, colgamos cosas y curiosidades, compartimos programas, se puede hacer cualquier cosa. Y yo creo que ya en Twitter estamos en @misteriosenv y en Instagram estamos en Misterios en Viernes. Y de momento yo creo que ya no estamos en ningún lado más, ¿no? Tenemos un canal de YouTube, pero lo tenemos más abandonado que los sitios a los que vamos a explorar, así que ese ni lo comento. Y el que se nos olvida siempre, que también estamos aquí para que nos llaméis al timbre. Ahora en Cuenca, el que se acerque aquí a visitar esta ciudad mágica que tiene muchos misterios y muchas leyendas, así que si alguna vez os acercáis aquí a España, venís a Cuenca, no dudéis en escribirnos, y ya os digo, ¿no? Yo siempre digo, y nuestro timbre y nuestra casa siempre está abierta, porque estaríamos encantados de conoceros y de haceros una ruta. Qué bueno, muy bien. Entonces ahora sí que ahí queda la invitación. La verdad que les digo, estoy muy, muy alegre porque la verdad que su trabajo es muy serio, muy honesto y la verdad que es pues eso, ¿no? Pues es casi, ¿no? Milagroso, ¿no? Porque es difícil encontrar gente que haga investigación paranormal que sea así, ¿no? Accesible, sean honestos y sean también autocríticos con su trabajo, ¿no? Aquí en México, pues ojalá un día salgan personas así, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? Que hay personas que se han hecho investigación seria,
pero se han ido, digamos que decepcionando mucho del tema, que terminan pues desapareciendo, ¿no? O sea, me refiero a desapareciendo de la escena pública, ¿no? Claro. Y hay una muchacha que se llama Mariana, ¿no? Que ella desmitifica a la gente de TikTok, pero claro, la insultan, le han dicho cosas muy fuertes, pero fuertes, digo fuertes, aquí no las digo por respeto tanto a ustedes y al público, ¿no? Pero fuertes, muy fuertes, ¿no? Ya saben cómo en México somos un poco con el tema de las groserías y demás. Y eso porque los va desmitificando con sus TikTok, bueno, sus misiones de TikTok, ¿no? Empieza a recrear ella los supuestos efectos especiales, encuentra los hilos, encuentra cómo editaron el video, ¿no? Había uno así muy famoso de una persona que dice que le jalan la camisa y todo eso, y se ve claramente que utilizó un mecanismo, ¿no? Para que se viera ese efecto y todo eso, ¿no? Entonces ya cuando empieza a desenmascararlos, pues eso no les gusta, ¿no? Pero pues es eso, que lo vendan como entretenimiento y no como investigación paranormal, ¿no? Las cosas ahora sí que separadas, ¿no? Es como en el tema de los ovnis, ¿no? Una cosa es investigar a los ovnis, tratar de darles una explicación, ya sea en base a la meteorología, a todo lo que sabemos sobre el tema del cielo, y otra es pues hacer un video en CGI con una nave espacial y demás, ¿no? Bueno, son muchas gracias por pues concederme la entrevista, por toda la información que nos han dado. Y bueno, ahora sí que le pido al público que por favor comente, claro, con respeto, por favor, de cómo les pareció la charla, la entrevista. Y también si tienen dudas y demás de todo eso, pues dejen sus dudas. Igual hacemos un programa de respuesta, bueno, de preguntas y respuestas, ¿no? Si ustedes están de acuerdo, que nos pregunten sobre el tema de la investigación paranormal o cualquier caso que a ustedes les interese, lo podemos abordar aquí. Entonces, bueno, muchas gracias Miguel y Sheila. Yo me llamo Edgar Luis, están en Edgar Luis Conversaciones Amenas, y nos escuchamos en la próxima emisión. Denle like y por favor compartan el video o el audio en caso que lo estén escuchando. Chao, chao. Un abrazo.